El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el tercer capítulo de Tyrion Lannister en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lectu. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues capítulo de Tyrion, capítulo en el que vemos a Tyrion que sigue avanzando con ese cargo que tiene de mano del rey. La verdad es que es muy interesante porque pasan muchísimas cosas en realidad, todas mucho de palacio, pero yo creo que nos van dejando un poquito más claro muchas de las estrategias que llevará a cabo Tyrion como mano del rey en el futuro, sobre todo en Choque de Reyes, así que podríamos decir como es un poco la antesala de todo lo que vendrá. Así que con ganas de hablar de él. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues la verdad es que tenemos un muy buen capítulo. Es que es difícil encontrar un capítulo malo de Tyrion en este libro. Y como ha dicho Bea, pasan un montón de cosas. Así que no sé lo que dura el podcast, no creo que sea tampoco tan largo, pero creo que puede ser muy, muy interesante. Y Santi, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, me parece un capítulo muy interesante de cara a cómo se desenvuelve Tyrion. Así que pues nada, vamos a ello. Estoy de acuerdo con mis compañeros, es un buen capítulo de Tyrion, como lo van a ser yo creo la mayoría de los que tiene en Choque de Reyes, donde vemos a la mano del rey, a la futura, a la mano del rey en funciones y al futuro consejero de la moneda, pues estrenarse en sus funciones y además tiene tareas complicadas por delante. Pero antes de pasar a analizar todo lo que nos depara este capítulo, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación, contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa. Pero vamos a empezar por lo importante que es vuestra participación, así que Santi, cuéntanos qué pregunta nos han hecho esta semana. Perfecto, chicos, pues la pregunta que nos han hecho esta semana es bastante interesante, sobre todo porque tenemos uno de esos, pues, what ifs dentro de lo que es nuestra historia, así que vamos a escucharla. Hola Javi, Santi, Bea y Berta. Muchas gracias por el podcast más grande de Canción de Hielo y Fuego a nivel hispanohablante. Y gracias por escoger mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que, si le hubieran cortado la lengua a todos los que repetían el mensaje de Stannis, el pueblo le habría dado más credibilidad a Stannis y en consecuencia apoyar su causa desde dentro de la capital? Vale, a ver, yo creo que el hecho de que hubieran empezado a cortar lenguas hubiera empezado a ser de que alguien dentro del pueblo llano levantara una ceja muy fuertemente. Como dice nuestra compañera Berta, en plan, se levantan cejas fuertemente. Sobre todo de cara a que, y lo dicen en el mismo capítulo, si empezamos a cortar lenguas, el hecho de que tú quieras silenciar a alguien, y pasa en el mundo real, el hecho de que tú quieras silenciar a alguien no muestra que la persona está diciendo mentiras o verdades, solamente que a ti te molesta lo que esa persona está diciendo. Entonces, creo que hemos visto ya en varias ocasiones revueltas en Desembarco del Rey. Nos queda una bastante fuerte por ver en estos libros. En Fuego y Sangre vimos una también muy fuerte. Así que yo creo que realmente no es que le hubiera dado más credibilidad a Stannis, hubiera hecho que el odio hacia los Lannister, el odio hacia Joffrey, el hecho de que bueno, no es una mentira, es verdad, o sea, son hijos bastardos. O sea, el hecho de que la información frente al origen de los hijos de Cersei permeara más en el pueblo llano. Y esto hubiera hecho que posiblemente pues la revuelta de gente que vemos más adelante hubiera pasado antes, hubiera sido posiblemente más fuerte. Así que de cara a ello, creo que sí que hubiera cambiado el curso de las cosas si hubieran optado por esta vía del silencio, de las mordazas, por así decirlo. Así que, compañeros, contadme por favor qué pensáis sobre esto. Berta, dinos qué cuentas tú. Pues yo creo que la respuesta al final es sí y no al mismo tiempo, y es que creo que realmente el
cortar lenguas o el, no sé, encadenar o encarcelar o incluso ejecutar a aquellos que repitiesen el mensaje o que públicamente admitiesen habérselo creído o lo que sea, no es que eso en sí, o sea, ejecutar a esa gente en sí dé más credibilidad. Al final la gente va a creer lo que quiera creer, sí o no, da igual. Lo que sí hubiese hecho, y al final el resultado al final es un poco el mismo, es ganarse esa fama de tirana que ya tiene Cersei, ¿no? Porque además Cersei es algo que plantea en este capítulo, el matar a todo aquel que repita lo que está diciendo Stannis, ¿no? Pues ganarse esa fama de tiranos, ganarse esa fama de enemigos del pueblo o de enemigos del resto de nobles que repitiesen ese mensaje, pues no les hubiese granjeado una buena fama y como bien has expuesto tú, Santi, pues habría habido una revuelta mucho antes, la gente se hubiese puesto en contra mucho antes y al final el resultado hubiese sido igual de beneficioso para Stannis que si todo el mundo de repente hubiese decidido creerse. Así que yo no creo que sea una cuestión de credibilidad, porque al final es un poco el juego que hace también Varys con Aegon VI, con el falso Aegon, ¿no? Que es, al final la gente va a creer lo que quiera creer. Y a mucha gente se va a creer que Aegon es verdadero y mucha gente no se lo va a creer y da igual. Porque al final lo que importa es que ganes, que la gente te quiera en el trono porque les das paz, porque les das estabilidad y porque sus cosechas están bien y no están prendidas fuego porque hay guerra, ¿no? Así que eso no es una cuestión de credibilidad, sino de hacer que el pueblo, al mismo tiempo que te respeta, pues deje de pensar que vas en su contra o en contra de sus propios intereses, ¿no? Así que es un poco eso. No es una cuestión de credibilidad, sino que de apoyo, ¿no? Al final hubiesen perdido el apoyo, se lo creyeran o no, por haber sido tan, tratar al pueblo con una mano tan dura, ¿no? Así que sí, Stannis hubiese ganado ese apoyo desde dentro de la capital, pero yo creo que independientemente de si la gente se cree esa historia o no, al final es un rumor más. La gente también está aburrida, no tiene tele, no tienen Netflix en esta época, así que si se lo quieren creer, se lo van a creer y aunque se lo crean, a lo mejor prefieren callarse porque eso les da más beneficio o no, ¿no? Al final lo que cuenten o dejen de contar los nobles a ellos, pues les dará un poco igual, les entretiene, cotillean, marujean en sus casas, pero luego a efectos prácticos, pues que los hijos de Cersei sean o no bastardos, pues a ellos en sus vidas no les afecta. Lo que les puede afectar es la guerra o que deje de haber guerra o cuál es su señor o si su señor es bueno o si hay muchos impuestos o no, ¿no? Así que sí, el apoyo Stannis lo hubiese ganado, pero no sé si el pueblo en sí hubiese dado más credibilidad a esta historia. Bueno, pues a mí llámenme tirana, lo confieso, pero creo que la posición pensando desde el punto de vista de Cersei y de Joffrey, obviamente, no justificando absolutamente nada, yo creo que Joffrey está ahora mismo es un rey joven, es un rey que acaba de subir al poder, cuya estabilidad no está muy clara porque se le han puesto en contra unos cuantos reyes más. Entonces, yo creo que no es el momento para dejar que corran este tipo de rumores y este tipo de bulos, sobre todo si eso justifica la legitimidad de otro rey distinto. Poniéndome en el punto de vista de Cersei y de Joffrey, no estamos hablando de Robert, que era un rey que estaba muy establecido, que era un rey que si se comentaban cosas o se decían cosas, pues mira, te lo tomas a risa y ya está, porque al final es un rey que ya lleva mucho tiempo y que no se cuestiona. Están en medio de una guerra, Joffrey acaba de subir al poder y encima no es un rumor de Joffrey, qué sé yo, hace cualquier cosa, ¿no? Joffrey no es el legítimo rey porque su madre se acuesta con su hermano y es su hijo, o sea, es un bastardo nacido del incesto. Creo que en este caso las medidas que toman Tyrion y Meñique, en este caso sobre todo Tyrion, es una medida, podemos decir, justa, pero en mi opinión blanda. Blanda para el interés del rey. Tampoco digo que tuvieran que cortarle la lengua a todo el mundo que dijera esto, pero yo sí hubiera callado estos rumores, porque al final muchas veces hemos dicho que los reyes pecan de no hacer caso al pueblo. Y sabemos que muchas veces la opinión del pueblo ha podido decantar una balanza. Entonces, aunque probablemente hubieran quedado como tiranos al principio adoptando estas medidas, yo creo que en este sentido es mejor quedar como tiranos o como severos cuando se esparcen este tipo de rumores que dejarlos correr y correr el riesgo realmente de que el pueblo piense que Joffrey no es el rey legítimo. Porque Berta dice, al pueblo le da igual que no sea el rey legítimo, eso no les afecta.
Bueno, yo creo que un poco sí, es decir, al final ellos tienen que confiar en la persona que les está reinando y si esa persona no es el legítimo rey, puede suponer un problema, puede suponer revueltas, etcétera, etcétera. Evidentemente, tanto Cersei como Joffrey cometen muchos errores que hacen que la gente pues haya revueltas, como veremos más adelante. Pero en este caso yo creo que la medida que toma Tyrion es blanda. Lo que pasa es que tienen a mano el rumor que quieren soltar sobre Stannis y eso les beneficia, además de que Stannis está muy lejos y Stannis está ahí en la otra punta y quién sabe qué pasará con Stannis. Pero a mí me parece que hubieran tenido que tomar alguna medida para callar porque esas cartas han llegado a todas las ciudades y todos los pueblos de Poniente. A todos. Y es una acusación muy grave, insisto, no es Joffrey está dilapidando el dinero en putas o Joffrey no sé qué, no, se está cuestionando directamente a la legitimidad del rey en una guerra donde hay otros 4 reyes que también quieren ese lugar. Yo la verdad entiendo que el juego que hacen es bueno, porque realmente lo que hacen es girar un poco las tornas, pero yo sí hubiera sido más severa. Estando en la posición de Cersei y siendo Cersei como es ella, entiendo esa medida. En cuanto si le hubiera dado más credibilidad a Stannis, creo que está basado en muchos otros factores la credibilidad de Stannis. De hecho, en el capítulo se comenta incluso la antipatía o simpatía que puedan tener por él. Pero bueno, yo creo que muchos reyes han sido tiranos y aún así han tenido el apoyo del pueblo porque de alguna manera es como, por ejemplo, cuando decapitan a Ned Stark, todo el pueblo está encantado y es una medida muy dura, pero como se les ha dicho que es un traidor al rey Joffrey, nadie se lo cuestiona y todo el mundo les aplaude. Entonces, bueno, pues yo creo que también es una forma de inspirar temor como hacía Tywin y todo el mundo considera a Tywin, no todo el mundo, la gente, sino dentro de lo que es el universo de Poniente, Tywin como uno de los mejores gobernantes que han tenido, o que se ha visto y que ha sabido manejar muy bien al reino. Y sabemos que Tywin opta por unas medidas un poco radicales. Pues a ver, yo aquí igual voy un poco a la contra de vosotros y de lo que podéis pensar, pero creo que realmente no hubiera cambiado gran cosa. Y me explico. Creo que la causa de Stannis está absolutamente perdida desde el punto de vista de la propaganda, de la comunicación, porque sencillamente está solo contra todos. No es que solamente tenga en contra a los Lannister, sino que tiene en contra a los norteños, al bando, bueno, norteños, más tierras de los ríos, el bando en el Stark, las Islas del Hierro también van a su bola, el Valle va a su bola, incluso las tierras de la Tormenta también apoyan a Renly, igual que los Tyrell y los Martell de momento son neutrales. Entonces, está solo. Stannis está solo. Entonces, nadie va a hacer campaña por Stannis más que la poca que pueda hacer él a las pocas tierras de... Ni siquiera las tierras de la corona. O sea, técnicamente Rocadragón pertenece a tierras de la corona, pero se ha visto en este capítulo, ¿no? Las cartas que le han llegado a los Rosby, a Stockworth. Esa zona también la controlan los Lannister por estar más cerca de la capital. Stannis no tiene nada, no tiene ninguna opción de ganar esa imagen, ¿no? Solo se me ocurre que en la capital hay un punto que podrían pensar que la situación está perdida, estén desesperanzados, y en ese contexto las cartas de Stannis sí que podrían haber creado, pues por decirlo así, esas revueltas contra los Lannister. Entonces, o sea, por decirlo así, creo que si hubieran cortado la lengua a los que repetían el mensaje de Stannis en un contexto de ha muerto Renly, Stannis está unido al ejército de Renly y parece que va a tomar desembarco el rey, los Lannister están en las tiras de los ríos, como que parece que su victoria está próxima. En ese caso sí creo que la llegada de las cartas cortando la lengua a los mensajeros hubiera provocado pues más disturbios en la ciudad y que más gente se pasara a su bando. Pero en el contexto actual de la historia, que Stannis ni tiene ejército, ni tiene apoyos, y sobre todo que los Lannister controlan absolutamente la propaganda y todo lo que pasa en Desembarco del Rey, entre Varys, Meñique y Tyrion, que son tres tipos muy inteligentes, que saben muy bien cómo manejar estas situaciones, creo que realmente, aunque les hubieran cortado la lengua, no hubiera cambiado nada la situación, porque eso, unos tienen demasiado poder y otro tiene demasiado poco. Sí, bueno, creo que hemos enfocado como la pregunta desde distintos ángulos y eso es interesante porque yo creo que hemos abarcado todas las posibilidades, ¿no? La realidad es que yo creo que esto lo podemos seguir hablando durante el análisis porque es algo que también se debate en esta escena del consejo privado cuando llega esta carta de Stannis. Así que nada, lo dejamos para dentro de un ratito y ahora, como cada semana, vamos a leer el resumen de este capítulo.
La reina no tenía la menor intención de esperar a Varys. La traición ya es un crimen, pero esto es una verdadera villanía. Tyrion cogió las cartas que su hermana tenía en la mano. Eran 2 copias. Quiero que se quemen. Ni mi hijo ni mi padre deben oír el menor rumor. Sospecho que a estas alturas a nuestro padre le habrá llegado bastante más que un rumor. Y en realidad no es tan espantoso como parece. Has perdido la cabeza. ¿No has leído lo que dice ahí? El niño Joffrey dice. Y tiene la osadía de acusarme de incesto, adulterio y traición. Solo porque es verdad. Si perdemos puede dedicarse al teatro. Tiene talento. Stannis necesita algún pretexto para justificar su rebelión. ¿Qué querías que dijera? Joffrey es el hijo y heredero legítimo de mi hermano. Escrito a la luz del Señor. Extraña formulación, ¿verdad? Pycelle carraspeó antes de hablar. Es una frase que aparece a menudo en documentos de las ciudades libres. No significa nada más que escrito ante los ojos de Dios, el de los sacerdotes rojos. Varys nos dijo que Lady Selyss tenía en gran estima a los sacerdotes rojos. Les recordó Meñique. Pues se lo ha contagiado a su señor esposo. Que el Septón Supremo proclame cómo Stannis se ha vuelto contra los dioses, igual que contra su legítimo rey. Sí, sí. Pero antes tenemos que impedir que esta basura se siga extendiendo. A cualquiera que diga que Joff es un bastardo, se le cortará la lengua. Una medida muy prudente, Dijo el gran maestre Pycelle. Una estupidez. Si le cortas la lengua a un hombre, no demuestras que estuviera mintiendo. Demuestras que no quieres que el mundo oiga lo que pueda decir. ¿Y qué sugieres que hagamos? Bien poca cosa. Cualquiera que tenga una pizca de sentido común se dará cuenta de que no es más que un torpe intento de justificar su intención de usurpar la corona. ¿Acaso presenta Stannis alguna prueba? Alteza, vuestro hermano tiene razón. Es mejor tratar esos rumores con desprecio. Y entre tanto, combatir el fuego con el fuego. Tal vez una historia de la misma naturaleza. Lord Stannis ha pasado la mayor parte de su matrimonio alejado de su esposa. Si hacemos correr el rumor de que su hija es una bastarda... Así que le pagamos con su misma moneda. ¿A quién podríamos señalar como amante de Lady Selyss? Un mercader de Lys me dijo en cierta ocasión que Lord Stannis debía de querer mucho a su hija, ya que había ordenado que se erigieran cientos de estatuas de ella. Tuve que explicarle que eran gárgolas. Stannis tiene un bufón muy grotesco, un retrasado mental. Da la casualidad de que ese bufón adora a la niña. Hasta tienen cierto parecido físico. Y Sirin también tiene el rostro marcado y medio paralizado. pero eso es por la Soria Gris, que casi acabó con la pobrecilla, cuando no era más que un bebé. Pycelle seguía sin comprender. Yo prefiero mi versión. Y lo mismo le pasa al pueblo. Lord Petyr, sois un verdadero infame. Cersei sonrió. Y un excelente mentiroso, añadió Tyrion. Este es más peligroso de lo que imaginaba, pensó. Los ojos verdes de Meñique sostuvieron la mirada del enano sin el menor atisbo de incomodidad. La reina estaba demasiado concentrada en su venganza. Cornudo por obra y gracia de un bufón subnormal. La historia no debe partir de nosotros, señaló Tyrion, o la gente la considerará una mentira. O sea, exactamente lo que es. Las prostitutas son muy dadas a los chismorreos, y da la casualidad de que poseo 2 o 3 burdeles. Y no cabe duda de que Varys puede esparcirlos también por las tabernas. Varys, ¿dónde estará? Tyrion se bajó con dificultades de la silla. Sabía que estaba haciéndole eunuco. Disculpadme, mis señores. Tengo otros asuntos pendientes. Asuntos del rey. Cersei lo miró con desconfianza. ¿Qué quieres? ¿Estropearme la sorpresa? Estoy encargando un regalo para Joffrey. Una cadenita. Si crees que puedes comprar con regalos el amor de Joffrey. Ya tengo el amor de Joffrey. En cuanto a esa cadena, algún día la valorará más que todas las otras juntas. El hombrecillo anadeó hacia la salida. Bronn lo esperaba en el exterior de la sala del consejo. Los herreros están en tu sala de audiencias, esperando tu venida. 2 de los hermanos de la luna montaban guardia ante la puerta. En la estancia se encontró con su escudero, Podrick Payne, un muchacho tan tímido que parecía sospechoso. El jugón que le había preparado era de terciopelo negro. Los eslabones de la cadena eran manos de oro macizo, cuyos dedos agarraban la muñeca de la mano siguiente.
La sala privada de audiencias de la mano no era tan grande como la del rey, pero a Tyrion le gustaba la sensación de intimidad. Los herreros hincaron la rodilla en el suelo. Se encaramó la silla y dio permiso para que se levantaran. «Señores, seré breve. Pot». El muchacho le tendió una saca de lona. El contenido cayó sobre la alfombra. «Encargué que hicieran estos. Necesito 1000 más iguales». Eran 3 inmensos eslabones de acero entrelazados. Una cadena muy fuerte. Fuerte, pero pequeña. La quiero mucho, mucho más larga. ¿Cuál es tu nombre? Me llaman Panza de Hierro, mi señor. Quiero que todas las fraguas se dediquen a hacer estos eslabones. Cuando pase por la calle del acero, quiero oír martillos día y noche. Y necesito un hombre fuerte que se encargue. ¿Eres tú ese hombre, maestro Panza de Hierro? Es posible, mi señor. Pero ¿qué pasa con las espadas y las armaduras que está esperando la reina? Su Alteza nos hizo un encargo. Nos ordenó fabricar cotas de malla, armaduras y espadas en grandes cantidades. Son para armar a sus nuevos capas doradas, mi señor. Eso tendrá que esperar. La cadena es lo primero. Perdonad, mi señor, pero es que Su Alteza dijo que a los que no cumpliéramos su encargo nos haría aplastar las manos. La adorable Cersei, siempre afanosa por conseguir que el pueblo nos quiera. Nadie aplastará ninguna mano. Os doy mi palabra. Lord Baeley se encargará de que dispongáis del dinero que haga falta. Ordenaré que la guardia de la ciudad os ayude a conseguir hierro. Un hombre de cierta edad dio un paso adelante. Iba ricamente ataviado. Mi señor, esto es un trabajo tosco. Sin duda es un encargo apropiado para los herreros vulgares. Este no es un trabajo apropiado para mí, ni para el resto de maestros. Si la mano del rey me lo permite, sería para mí un honor forjarle una armadura apropiada, de escamas doradas y lamas esmaltadas con el escarlata de los Lannister. Maestro Saloreon, mi intención es combatir las batallas que me quedan desde esta silla. Lo que necesito son eslabones, así que puedes hacer cadenas o llevarlas puestas. Tú eliges. Se levantó y salió de la sala. Bronn lo esperaba junto al portón con su litera y una escolta. Tyrion había hecho todo lo posible para alimentar a la ciudad hambrienta. Encargó a cientos de carpinteros que construyeran botes de pesca, incluso envió capas doradas para conseguir provisiones. Pero, pese a todo, siempre veía a su alrededor miradas acusadoras. Mientras bajaban a paso lento, Tyrion reflexionó. La ira de su hermana le había hecho pasar por alto el verdadero significado de la carta de Stannis Baratheon. Se había nombrado rey. ¿Qué va a pensar Renly? Apartó las cortinas para observar las calles. Se fijó en los transeúntes y se embarcó en el pequeño juego de tratar de distinguir a los informadores de los demás. Tuvo que transcurrir casi 1 hora hasta que la litera se detuvo. La casa era de 2 pisos y sobre la puerta pendía un farolillo muy ornamentado, con cristales color escarlata. ¿Un burdel? ¿No te basta con Sae? Dijo el mercenario, echándose a reír. No estaba mal para puta de campamento. Los hombres pequeños tenemos grandes apetitos y me han dicho que las chicas de aquí son dignas de un rey. El chico ya tiene edad. Joffrey no. Robert. Esta casa era de sus favoritas. Aunque puede que Joffrey ya tenga edad suficiente. Interesante idea. Deja aquí a un hombre que sepa dónde están los demás, para cuando yo acabe y quiera volver. Al otro lado de la puerta lo aguardaba una mujer alta. Tenía la piel color ébano y ojos como el sándalo. «Soy Chataya», dijo con una profunda reverencia. «¿Y vos sois?» No caigamos en el vicio de los nombres. Tienes un local muy agradable. He trabajado mucho para que así sea. Su voz era ámbar líquido, con el acento de las islas del verano. Muéstrame alguna de tus chicas. Será para mí un inmenso placer. Dio media vuelta y echó a andar con elegancia infinita, mientras que Tyrion anadeaba tras ella lo mejor que podía. En un nicho lleno de cojines, un tiroshi borracho de barba violácea mecía sobre la rodilla a una joven de carnes prietas. Le había desatado el corpiño y en aquel momento le echaba sobre los pechos un hilillo de vino para después lamerlo.
Otras 2 chicas jugaban sentadas en las baldosas ante un ventanal. Tyrion sintió una agitación en el bajo vientre. Con todo mi respeto, me atrevería a recomendaros a la muchacha de piel oscura. Tiene 16 años, mi señor. Buena edad para Joffrey. Su primera vez había sido cuando era todavía más joven. Enano, eres un idiota sin remedio. Esa chica viene de tu tierra natal. Su sangre es la sangre del verano, mi señor. Pero mi hija nació aquí, en Desembarco del Rey. En las Islas del Verano se tiene en muy alta consideración a los que son diestros en el arte de dar placer. Muchas doncellas de alta cuna sirven unos años en casas como esta para honrar a los dioses. ¿Qué tienen que ver los dioses con esto? Los dioses hicieron nuestros cuerpos, así como nuestras almas, ¿no es verdad? Nos dieron voces para que pudiéramos adorarlos con cánticos y nos dieron el deseo para que copuláramos y los adorásemos de esa manera. Tengo que acordarme de comentárselo al Septón Supremo. Si me dejaran rezar con la polla, sería mucho más religioso. Acepto encantado tu sugerencia. La chica se reunió con él al pie de las escaleras. Era más alta que Shae, aunque no tanto como su madre, y tuvo que arrodillarse para que Tyrion la besara. Me llamo Alayaya. Venid, mi señor. Lo tomó de la mano y lo guió. El miembro de Tyrion le presionaba las ataduras de los calzones. Solo había una puerta. La chica esperó a que la cruzara y la cerró tras ellos. Eres muy hermosa, pero lo que más me interesa de tu cuerpo es la lengua. Mi señor verá pronto que tengo una lengua muy educada. Desde que era niña aprendí cuándo usarla y cuándo no. Si mi señor abre el armario, encontrará lo que busca. Tyrion le besó la mano y se metió en el armario vacío. Tanteó el panel de la parte trasera y lo corrió hacia un lado. En el espacio que había detrás reinaba la oscuridad más absoluta. Su mano se cerró en torno al peldaño de una escalerilla y empezó a descender. Allí lo esperaba Varys. Estaba desconocido. Bajo el casco de acero se veía un rostro lleno de cicatrices y con barba oscura. ¿Ha sido chatalla de vuestro gusto, mi señor? Casi demasiado. ¿Estáis seguro de que se puede confiar en esa mujer? Yo no estoy seguro de nada, pero Chatalla no siente cariño por la reina. ¿Vamos? Echó a andar túnel abajo. Varys olía a vino agrio y a ajo en vez de a lavanda. El cuero os sienta bien. ¿Por qué no vais así a la próxima reunión del consejo? Mi hermana se me haría encima. No he visto que me siguiera ninguno de sus espías. Algunos secuaces de vuestra hermana también lo son míos, aunque ella lo ignora. No me gustaría que fueran tan torpes como para que los hubierais visto. Pues a mí no me gustaría haber estado entrando en armarios a cambio de nada. No será a cambio de nada. Saben que estáis aquí. Desconozco si alguno tendrá valor para entrar, pero prefiero errar por exceso de precaución. ¿Cómo es que un burdel tiene una entrada secreta? El túnel se excavó para cierta mano del rey, cuyo honor no le permitía entrar abiertamente en una casa así. Chatalla ha guardado celosamente el secreto. Salieron por una trampilla situada en la parte trasera de un establo. Había una mula y 3 caballos. El eunuco cogió una capa, era de tela basta, pero de corte muy amplio. La echó sobre los hombros de Tyrion y lo cubrió de la cabeza a los pies. Los enanos no son tan habituales como los niños, de manera que verán a un niño en el caballo de su padre, aunque lo mejor sería si pudierais venir por la noche. Eso es lo que pienso hacer. Shae me está esperando. La había dejado establecida en una casa no lejos del mar, pero no se había atrevido a visitarla por miedo a que lo siguieran. Varys descolgó los arreos y la silla de montar, mientras Tyrion se ajustaba la pesada capa y paseaba inquieto. Os habéis perdido una sesión del consejo muy animada. Stannis se ha coronado rey. Acusa a mis hermanos de incesto. ¿Cómo se le habrá ocurrido semejante idea? Puede que leyera un libro y mirase el color del pelo de un bastardo, como hicieron Ned Stark y Jon Arryn. O puede que alguien se lo susurrara al oído. ¿Alguien como vos, por ejemplo? ¿Sospecháis de mí? No, no fui yo. Si hubierais sido vos, ¿lo reconoceríais? No.
Pero ¿para qué iba yo a revelar un secreto que he guardado durante tanto tiempo? Además, los bastardos estaban a la vista de cualquiera. Los bastardos de Robert, ¿qué tienen que ver con esto? Que yo sepa, tuvo 8. Sus madres eran de todos los colores, pero los bebés nacieron con pelo negro. De manera que cuando Joffrey, Myrcella y Tommen salieron de entre las piernas de vuestra hermana, todos ellos dorados como el sol, no fue difícil imaginar la verdad. Tyrion sacudió la cabeza. Si hubiera dado a luz, aunque fuera un hijo de su esposo, habría bastado. Pero claro, eso no habría sido propio de Cersei. Si vos no dijisteis nada, ¿quién lo hizo? ¿Meñique? Yo no he mencionado nombres. Tyrion permitió que el eunuco lo ayudara a montar. Lord Varys, a veces me da la sensación de que sois el mejor amigo que tengo en Desembarco del Rey. Y a veces de que sois mi peor enemigo. Qué curioso. A mí me pasa lo mismo con vos. Empezamos el capítulo en el Consejo Real, donde acaban de recibir la carta que vimos escribir a Stannis Baratheon en uno de los anteriores capítulos, en Davos 1, si no me equivoco. No estoy segura. La cuestión es que esa carta en la que él proclamaba que era el legítimo rey, que los hijos de Cersei no eran sino bastardos producto del incesto, además, poca cosa. Y bueno, esa carta con todo ese contenido en la que bueno, básicamente servía pues para legitimar su campaña para conseguir el trono de hierro, pues ha llegado ahora sí al Consejo, y al igual que ha llegado al Consejo Real, ha llegado a todas las ciudades de los 7 reinos, muy probablemente, ¿no? Ahí es, incluso aquí Tyrion llega a esa conclusión tras saber o tras recibir la noticia de que ha llegado a castillos, digamos, más pequeños o menores, como la casa Stokeworth o la casa Rosby. La cuestión aquí es que Cersei, por supuesto, ha encendido sus ánimos en contra de esta carta y está pues montando uno de sus espectáculos de furia contra todo el que quiera creerse esta cuestión, lo que hablábamos en el momento de la pregunta, ¿no? Y que su estrategia para enfrentar esta es bueno, bastante tajante, y luego es ahí cuando entran Tyrion y Meñique. La cuestión es que aquí también es interesante observar cuál podría ser la intencionalidad de Stannis Baratheon más allá de dejar claras sus intenciones, ¿no? Que es básicamente legitimar su campaña. Y yo creo que esta carta realmente no solo es hola, soy Stannis Baratheon y vengo a conquistar el trono por estos motivos, sino que además difundir un rumor de este calibre podría ser un intento de minar muy probablemente la confianza que los señores nobles de las tierras de la corona tienen hacia la casa Lannister que está ahora mismo gobernando, y que quizás se planteen o empiecen a dudar acerca de su propia lealtad. Es muy probablemente que esta carta también sirva para Stannis Baratheon como esa remota esperanza de que quizás si algún día cambian las tornas, pues ciertas casas vayan a decantarse pues, más por él que por estos Lannister incestuosos y bastardos, ¿no? Más allá de eso, pues vemos las reacciones que tienen Cersei y el resto de miembros del Consejo. Cersei, como decía, pues está ya en furia y quiere cortar la lengua a todo aquel que hable de estas falacias y mentiras. Y ahí es cuando vemos cómo Tyrion, y también con la ayuda de Meñique, pues gestionan un poco esta situación. La postura de Tyrion es no hacer caso de estos rumores, es decir, no hacer absolutamente nada acerca de lo que se diga o se deje de decir, porque como él mismo dice, primero, si hacen lo que dice Cersei, de cortar la lengua a todo aquel que hable de ello, pues lo que estarían haciendo sería de alguna forma dar la razón, ¿no? De la frase típica o mítica que dice él de cuando le cortas la lengua a alguien, no quieres decir que esté mintiendo, sino que no quieres que se oiga lo que tiene que decir, ¿no? Pues así descarta un poco la postura de Cersei, y él dice que pueden no hacer nada, que cualquiera con 2 dedos de frente va a entender que esta premisa que presenta Stannis es una mentira, pues con la intención de justificarse a sí mismo en su rebelión. Y luego está la postura de Meñique, que dice, bueno, podríamos no hacer nada o podríamos pues combatir el fuego con fuego, ¿no? Que es, primero,
hacer la jugada de que Stannis no es una persona querida, no es no es una persona que tenga muchas amistades por entre los nobles de las tierras de la corona y menos por el pueblo. Así que, partiendo de esa base, podrían inventarse la misma mentira en contra, que su hija Shireen no es en realidad su hija natural, sino que es producto de pues una aventura que Selyse podría haber tenido con su tío, su hermano o el bufón, cara manchada. Estas son las 3 estrategias que se plantean y yo lo que creo que es más interesante a esto último es quizás cómo la reacción de Cersei es literalmente la prueba de que ella ha cometido incesto, ¿no? Porque en cuanto se plantea la posibilidad de decir que Selyse ha tenido un amante o que su hija no es de Stannis, la primera opción que se le ocurre es bueno, no sé si tiene hermanos o tíos a los que achacarle esto, ¿no? Como pensando demasiado en el incesto, focalizándose demasiado en eso, porque sabe que esa es la verdad que le atañe a ella, ¿no? Aquí vendría bien ese dicho de se cree el ladrón, que todos son de su condición, pues a Cersei se le aplicaría aquí en este momento porque se le ve el plumero de lejos, ¿no? Hasta Tyrion. Y yo creo que podríamos decir toda la mesa que está ahí sentada está viendo de qué pie coge a Cersei en este sentido. Y también es interesante ver cómo Tyrion, a la par que se une a este plan de Meñique de decir que la hija, bueno, combatir el fuego con fuego, ¿no? Devolverle la misma estrategia a Stannis, pues que añade el detalle de jugar con la nueva religión que plantea Stannis traer a Poniente, ¿no? Esa religión de R'hllor, y que, como bien comentan ellos y como comentábamos nosotros en el análisis del capítulo en el que Stannis escribe esta carta, pues que esta nueva religión le podría traer, pues, jugar malas pasadas a Stannis porque bueno, el pueblo normalmente está acostumbrado a rezar a los 7 y traer una nueva fe, además una fe tan, digamos, que no admite otras posibilidades como es la fe de R'hllor, pues le podría jugar también una mala pasada. Así que toman la decisión de convencer al Septón Supremo de que, bueno, hable en contra de Stannis o que simplemente afirme que Stannis ha rechazado a los dioses que conoce todo el pueblo de Poniente. Así que esta es un poco la estrategia que deciden seguir, no gracias a Cersei, sino más bien, y yo diría tampoco demasiado gracias a Tyrion, sino más bien volvemos a ver una jugada de Meñique que al final hace, como casi siempre, lo que él quiere. La verdad es que el capítulo es formidable, pero a mí la parte que más me gusta es esta del consejo privado, porque es un... no sé decir es un duelo de titanes, porque realmente no hay un enfrentamiento demasiado claro, pero se ve muy bien la clase de escoria y gentuza, con todas las letras y con toda la mayúscula, que es la corte de los Lannister. Seguramente, bueno, seguro, con Robert Baratheon habría mejores y peores personas, pero aunque solo fuera por tener a Stannis cuando estuvo fue el consejero de Naval, y sobre todo alguien como Jon Arryn como mano del rey, de pasar a estas indeseables, la diferencia es abismal. O sea, el nivel moral y ético de esta gente solo se ve superado para mal cuando la mano del rey deja de ser Tyrion Lannister y va a ser un genocida como Tywin, ¿no? Pero bueno, como veis, no. Esta gente son grandísimos personajes. Meñique me parece un personaje espectacular, pero hay pocos tipos más desagradables. La comparación que hace aquí de comparando a Shireen con las gárgolas, inventando esta mentira para el pobre, además que es que el pobre cara manchada, que es un bendito que ha sufrido este enorme problema, hasta ahora mismo ha tenido secuelas después de su accidente, que demuestra su bondad cuidando de Shireen cuando la niña muchas veces está abandonada en el castillo. Inventar este rumor tan malo para perjudicar a Stannis, a burlándose de este listado. Es descorazonador. Es cierto que Stannis es el villano de este libro, es cierto que nosotros O sea, fijaos cómo tiene que ser la cosa, que Martin recalca mucho en este fragmento, lo hemos visto en el resumen,
pero es mentira, pero es que Stannis tiene razón, pero es que realmente Joffrey es un bastardo fruto del incesto, ciertamente Cersei es una adúltera. ¿Cómo tiene que ser la cosa para que Martin como que defienda a Stannis cuando Stannis, ya digo, en este libro se nos presenta como el enemigo? Es para que yo creo que aquí Martin nos deja muy claro que el escalafón moral, Cersei y Meñique son absolutos villanos, ¿no? El hecho de que hasta Pycelle, que es un lameculos, que es un servir a los Lannister, sea capaz de negarse a este plan por su bajeza moral, cuando Pycelle no es una persona precisamente con muchos escrúpulos y ha sido el cómplice necesario de todas las malas acciones que han hecho los Lannister, demuestra esto, ¿no? Como veis, me enfada, hasta me violenta, me desagrada mucho la actitud de Meñique, pero evidentemente desde el punto de vista político es una jugada que funciona muy bien. Meñique es Tywin Lannister. Hay un punto en que en que puedes ganar muchas partidas si te saltan las normas. Si no tienes moral ni escrúpulos, eres capaz de llegar muy lejos. Muy lejos. Hay un punto al que ya no llegas. Pero hasta que llegas a ese punto vas a ganar batallas, conflictos, debates y enfrentamientos. Y es lo que vemos aquí. Así que ya digo, como veis me enciende bastante porque el personaje de Cyril me gusta mucho. Es un personaje de ficción, sí, pero me indigno al ver cómo tratan a ella y a su padre y a su madre y al pobre cara manchada. Pero es lo que genuinamente he sentido al ver esto. A ver, yo, de hecho, un poco al contrario de lo que ha dicho Javi frente al hecho de que se note tanto la presencia como tal de Tywin. Yo creo que, al contrario, vemos como Cersei, de hecho, intenta callar todo. O sea, la escena es una maravilla. O sea, en cuanto a mostrarnos sobre todo de viva voz de cada uno de los personajes que está en ese salón, las formas tan descaradas de ser de cada uno. Pero creo que nos muestra una vez más que al final Cersei es mucho menos como inteligente y mucho más impulsiva de lo que la gente le suele poner. Evidentemente también esto, pues entiendo que hay mucha gente que al haber visto a Lena Headey en la serie y tenerla tan asociada al personaje, la actriz ayudó mucho a mejorar esa imagen de Cersei. Esa Cersei más villana, más visceral. En cambio aquí es un poco de... No, es que nadie se puede enterar. O sea, de querer tapar el sol con un dedo. Y... A ver, señora, y lo dice Tyrion en el primer momento. Es como... Yo creo que a papá ya le llegaron mucho más que rumores. Entonces, de cara a las consecuencias que tienen estas cartas que sabemos que Stannis ha mandado prácticamente a todas las fortalezas de Poniente que se pudieran, porque hizo copiar y copiar y copiar al maestre cartas, tiene que entender de que es algo que, como decíamos al momento de la pregunta, si te pones a intentar acallar públicamente a la gente, no estás quitando o metiendo verdades dentro de la acusación. Estás simplemente diciendo lo que esta persona me dice pues no es de mi agrado y pasa pues al final, pues como pasa con los spoilers en las producciones actuales. Cuando las compañías empiezan a tirar cuentas y cuando empiezan a tirar tal porque se les filtran cosas, ahí es cuando te das cuenta que le están diciendo la verdad. Y sobre todo me parece, pues como decía Javi en su momento, me parece súper interesante la forma en la cual deciden al final actuar frente a todo esto. Porque incluso en el primer momento se ve que un poco Pycelle está de parte de la primera propuesta de Cersei, pero luego, al entrar un poco Meñique a dar como ese toque de razón, entre muchísimas comillas, de decir, no, es que la forma más fácil, más que razón, es de decir, la forma de llevar este argumento, la forma de llevar el accionar que vamos a tener frente a estas acusaciones, va a ser diferente, va a ser algo más de que nosotros nos vamos a inventar, pues, esta contradicción de que entonces Stannis le han puesto el cuerno, entonces la gente, como ya no quiere a Stannis, además le vamos a meterle la presión de que la persona con la que le ha puesto el cuerno es el bufón, que también te digo una cosa, creo que yo entiendo que el pueblo no quiera a Stannis, pero hay que tener un poco menos de 2 dedos de frente para creerse que Cara Manchada, que es no más que una persona traumada y que no... O sea, no sé, Cara Manchada es que creo que yo lo he puesto ahora en el chat. La palabra bondadoso creo que no la utilizaría con Cara Manchada, pero, a ver, evidentemente está a cargo de Shireen y demás, pero yo creo que la gente del pueblo llano, si ve a Cara Manchada, lo último que pensaría sería que si Liz se ha acostado con él. O sea, también entiendo yo el odio que hay a Stannis, pero creo que
la gente tampoco es tonta. Así que, no sé, me parece, como digo, una gran escena y que tiene como muchos acercamientos posibles frente a las diferentes posiciones de cada una de las personas del consejo. A ver, yo creo que con todo lo que habéis comentado, yo creo que también es lo que he dicho un poco también en la pregunta del oyente, ¿no? Primero de todo decir que a mí, de todos los capítulos de Martin, a mí los de politiqueo, los de, como decía antes, las cosas de palacio son mis favoritos, me encantan porque creo que a nivel narrativo son espectaculares, cómo te van dejando caer las cosas, cómo se crean esos diálogos. Yo, fan absoluta de este tipo de capítulos, eso es lo primero. Luego, con todo lo que habéis comentado Javi y Santi, yo creo que hay que poner un poco las cosas en el sitio que tocan. Estamos hablando del Consejo del Rey, un rey que ha sido vejado directamente por un aspirante al trono, que obviamente ellos son conscientes de que eso es verdad, pero obviamente también eso no lo pueden reconocer jamás. La cuestión es que ese tipo de declaraciones ponen en peligro todo lo que son, su familia, su seguridad, su estabilidad dentro de la corona, etcétera, tanto de Cersei como de los consejeros, ¿vale? Para mí, evidentemente me parece más justo el hecho de la decisión de Cersei en plan, como alguien hable mal del rey va a tener consecuencias, aunque sean consecuencias horribles, que verter rumores sobre el enemigo. Pero también os digo, es decir, a mí no me parece, os quiero decir que sí, que es grave, pero es que me parece lo normal. Quiero decir que, por otro lado, de cara al pueblo, Stannis estaría haciendo lo mismo. Aunque sea verdad, Stannis está haciendo lo mismo, porque la acusación de Stannis es muy grave y no tiene pruebas. No tiene ninguna prueba. Tiene la palabra de... No tiene ni la palabra de Jon Arryn. Jon Arryn en su momento dijo, yo aquí sospecho un poquito, no sé cuánto, pero no tiene ninguna prueba. Al menos de cara al pueblo, ¿vale? Que al final este tipo de cosas se hacen para que el pueblo se entere y se posicione. Ellos hacen exactamente lo mismo. Es lo que dice Meñique, se combate el fuego con el fuego. Aquí Javi decía, es que están vejando a Shireen. Shireen es una niña, Tommen y Myrcella también son niños, ya no me voy a meter con Joffrey, Tommen y Myrcella también son niños, y esos niños también se pueden enterar de eso, o les puede llegar el rumor y también les puede afectar. Esto es la guerra, y dentro de lo que cabe, prefiero una guerra así que una guerra en la que se mate a gente, honestamente. Entonces, yo no digo que esté bien lo que hacen, digo que es lo normal, que sí, que es muy de gentuza. Yo creo que hay cosas peores que esas, la verdad. Sinceramente, creo que hay cosas mucho peores que verter un rumor sobre un señor que está en la otra punta, que encima pues es aspirante al trono con todo lo que eso puede significar para su familia. Ojo, me estoy poniendo siempre en el punto de vista de esas personas que están en el consejo, ¿vale? A ese mismo consejo ha hecho cosas peores, como manipular, insisto, a una niña y asustarla para que denuncie a su propio padre. O para que mande una carta a su hermano, eso sí me parece bajísimo. Pero esto, están hablando de un señor que está muy lejos, que se va a enterar el pueblo, que jiji, que jaja, que punto, ya está. Más allá de eso, quería hacer otra reflexión, y es el hecho de Varys. Quiero decir, han llegado estas cartas y me parece algo bastante gordo. Quiero decir, es un tema que directamente, y Tyrion lo reflexiona, ¿no? Es la aspiración de Stannis. Stannis se proclama como rey, le dice a todo el mundo que Joffrey es bastardo y demás. Y Varys está en la recámara de un burdel cogiendo unos burros para que Tyrion pueda ir a ver a Shae a no sé dónde. A mí me sorprende que Varys convenientemente no esté en esa reunión. Quiero decir, yo creo que ahí, por lógica narrativa, Varys tendría que haber estado. No es que sea una reunión sobre los aranceles de no sé cuánto. Es una reunión que realmente pone ponen problemas a los Lannister y al consejo, etcétera. Y además Varys lo sabe, no es que digas Varys no lo sabía y estaba en otras cosas. Varys lo sabe porque se lo dice a Tyrion, lo sé. Me sorprende que Varys no esté en esa reunión. Me sorprende que nadie sí que se preguntan dónde está Varys, pero tampoco es como ve a buscarlo inmediatamente porque esto es importante y necesitamos aquí al consejero de los rumores por un tema. ¿Sabes? Que al final lo que están haciendo es verter un rumor, que es como la especialidad de Varys, ¿sabes? Entonces es como todo. Me sorprendió cuando estaba haciendo el resumen el decir, entiendo la narrativa de que Varys esté ahí para ayudar a Tyrion, pero no sé si hubiera puesto estas dos acciones en un mismo capítulo. Porque es muy gordo lo que se está tratando en el consejo y que Varys no esté allí me sorprende bastante. A ver, yo solo por hacer una réplica porque me he encendido. O sea, tienes razón que esto es la guerra, que esto es lo que pasa en la guerra. Pero para mí hay una cosa, y es que Stannis dice la verdad y los Lannister están mintiendo. Y que
Por supuesto que los Lannister hacen lo que tienen que hacer, no, pero lo que es normal que suceda en estas situaciones. Pero en la carta de Stannis no hay ni una mentira, y en los rumores que propagan estos tipos es todo mentira. Porque Cyrene no es Cyrene es la hija de Stannis y no es la hija de. Y mucho menos es hija de Caravanchad. Y es duro, pero es cierto que Myrcella y Tommen, que efectivamente son niños, son bastardos bajo la legítima de Poniente, fruto del incesto. Del incesto y del adulterio de la reina. Entonces, es duro, pero es la realidad. Entonces ya digo, creo que dándote la razón en muchas cosas que has dicho, Bea, creo que ese punto fundamental de que unos dicen la verdad y otros mienten de manera consciente para manipular, igual yo soy una persona muy estricta para esto, pero me parece que hay... Y yo sé que además tú, Bea, eres también una persona muy estricta para estas cosas, muy recta, pero por eso digo que no es lo mismo. Sí, no, que lo entiendo. No, o sea, a nivel objetivo como lectores, obviamente, pero tenemos que pensar en el contexto en el que eso está puesto. Y el contexto es que el hecho de que los hijos de Cersei son fruto del incesto lo saben las personas que están en esa sala y no todas. Y los que se han muerto ya. Y Jaime, obviamente. Pero, quiero decir, de cara al reino, las calumnias son las mismas. Evidentemente es cierto, evidentemente como lectores que lo sabemos, nos indigna y es normal tu reacción. Pero poniéndome en el punto de vista de la gente de Poniente, que lea esas dos cartas, para ellos tienen exactamente el mismo peso. Exactamente el mismo peso. Hay que decir que solamente que te doy la razón, porque además la mayor parte de habitantes de Desembarco del Rey jamás ha visto a Joffrey, jamás ha visto a Tommen, jamás ha visto a Myrcella y jamás ha visto a Cyrene. Entonces se pueden creer perfectamente que uno sea del aspecto que dice la carta. La gracia de todo esto es que yo creo que esto es una estrategia actual también, ¿no? En política mismo. Lo que ahora se conoce como fake news es lo que están haciendo aquí esta mesa del consejo, ¿no? Están lanzando una fake news contra Stannis para ganar en su campaña política. Es una estrategia muy actual y podríamos decir, como afirma Javi, que sí, es rastrero, pero al final aquí, quiero decir, aquí sabemos que en desembarco las causas honorables, pues no, y tiene razón Bea al decir que en este contexto es lo que toca hacer. Quiero decir, si a ti Stannis te lanza una bomba, un ataque como ese, que además todos saben que es verdad, pero todos tienen que fingir que es una mentira, entonces en ese contexto de vale, todos estamos aquí en este delirio colectivo de que esto que está diciendo Stannis es una mentira, entonces lo que procede es contrarrestar con otra mentira, que en este caso sí sería una mentira real. Entonces, claro, ellos en el consejo no pueden afirmar abiertamente vamos a mentir para que todos crean que todo es mentira y nunca se sepa que eso sí es verdad, ¿no? Porque no lo pueden ni Cersei, ni Tyrion, ni Meñique, ni Paisel pueden decir que eso es verdad, aunque todos los que están ahí saben que eso es verdad. Así que yo aquí le tengo que dar, yo creo, la razón a Bea cuando dice que es lo que procede, ¿no? Es lo que toca hacer en este contexto. Ahora, a nivel moral, como bien dice Javi, pues, ¿es rastrero? Pues sí. ¿Que nos lo esperábamos todos de gente como Cersei, Tyrion, Meñique o Paisel? Pues también. pero bueno, la cuestión, y avanzando un poco en el capítulo, es que tras esta reunión en la que falta Varys, curiosamente, como bien señalaba Bea, pues Tyrion se va sabiendo además dónde está Varys, y además creo que es el hablar de Varys y el acordarse dónde está, pues lo que le motiva a salir de esta reunión del consejo. Pero antes de dirigirse a donde está nuestro consejero de los rumores, para reunirse en la sala de audiencias con todos y cada uno de los herreros de la ciudad. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, porque nosotros en relectura sabemos qué está haciendo aquí Tyrion Lannister y con todos estos herreros, nada más y nada menos que todos los de la ciudad, y qué pretende hacer con esos eslabones de hierro y esa cadena que él dice que le quiere regalar a Joffrey, ¿no? La curiosidad está en que en primera lectura estamos completamente out of context, no sabemos qué está pasando. La mente de Tyrion no profundiza en este hilo de pensamiento, simplemente sabe que ha pedido una cadena para Joffrey, una cadena de eslabones muy muy grandes y ya está. Y se nos mantiene realmente ese misterio hasta la batalla de las Aguas Negras, cuando vemos realmente la utilidad de esta cadena, ¿no? Claro, ahora en relectura
Yo creo que esta escena pierde un poco de fuerza en el sentido de que, vale, ya sabemos para qué es la cadena, ya sabemos por qué están ahí esos eslabones gigantes, ya sabemos de dónde viene el conflicto con los herreros, ¿no? Que además más adelante estos herreros que estaban en contra de trabajar pues en esta cadena porque ellos eran como maestros y hacían obras de arte y no hacían algo tan hosco como esta cadena. Y nosotros ya sabemos que esa disconformidad con Tyrion y con los Lannister en general será lo que en un futuro lleve a muchos de ellos a formar parte de los hombres astados, ¿no? Así que, claro, en relectura yo creo que esto pierde un poco la magia porque ya sabemos la realidad de todo esto, pero es de valorar yo creo esta escena para la primera lectura, ¿no? En primera lectura yo creo que todos nos quedamos un poco pues con la duda, con la intriga de qué está haciendo este señor con esta cadena gigante y qué pretende hacer, ¿no? Yo creo que lo hablaremos también, supongo, en el capítulo de Aguas Negras, pero yo creo que nadie se esperaba lo que estaba planeando Tyrion aquí. Y después de reunirse con estos herreros, Tyrion viaja a través de la ciudad hacia un burdel y por el camino hace una reflexión acerca de cómo está yendo su gestión del gobierno de la ciudad, porque la ciudad está en una situación bastante desastrosa. Eso ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, en los que empezábamos a ver los efectos de la guerra en la capital. Hablábamos de hambruna, hablábamos de criminalidad, hablábamos de migraciones masivas de población, y aquí seguimos viendo pues estas consecuencias tan nefastas, ¿no? La ciudad de Desembarco del Rey sufre una hambruna bastante grave y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Tyrion por mejorar o intentar mejorar esta situación, como por ejemplo abrir el bosque real, o sea, permitir la caza de la gente en el bosque real o incluso ofrecer barcos de pesca a la población o incluso enviar a guardias de la ciudad a buscar provisiones. Todas estas, digamos, acciones sociales de gobierno que hace Tyrion no le son recompensadas a nivel de popularidad. Él mismo lo dice en el capítulo, ¿no? Pero pese a todo, siempre que cabalgaba, veía a su alrededor miradas acusadoras. Esto va a ser una tónica habitual en los capítulos de Tyrion Lannister, a través de Choque de Reyes sobre todo, el ver cómo él hace esfuerzos por defender la ciudad, véanse estas políticas sociales y económicas, véanse el gesto de la cadena, ¿no? Que por ahora es todavía un misterio, y la población no va a responderle, digamos, ni a aplaudirle todas estas acciones, ni muchísimo menos, muy probablemente por los prejuicios que tienen para con su casa en general y con él en particular, pues por ser un enano o por tener mala fama en general, ¿no? Así que esto va a ser bastante habitual para Tyrion, va a ser de vital importancia para el personaje, como él gestiona emocionalmente toda esta, iba a decir ingratitud de alguna forma, y también cómo eso al final va a llegar al punto culminante, que yo creo que es un recorrido a fuego lento hasta el punto culminante de, por ejemplo, la boda púrpura, ¿no? Al final todo el mundo cree que Tyrion es culpable por los prejuicios que tienen contra Tyrion, por todo lo que ha pasado desde aquí, desde Choque de Reyes, ¿no? Así que es de vital importancia constantemente en los capítulos de Tyrion ver cómo el pueblo, a pesar de sus esfuerzos, no le retribuye ese cariño o esa aceptación, o por lo menos esa gratitud que él tanto ansía de alguna forma, ¿no? Debido a sus pues carencias afectivas, pues esa aprobación que él busca no la va a conseguir en la población de Desembarco del Rey, no la va a conseguir en su familia y no la va a conseguir por ninguna otra vía, ¿no? Así que eso es, yo creo, un carácter de vital importancia para el personaje. A ver, yo no me reservo la intervención para más capítulos de Tyrion, pero bueno, en Los Siete Reinos tenemos este mes de enero, hemos publicado un ensayo sobre la estancia de Tyrion en Desembarco del Rey y cómo pasa de su deseo de hacer justicia a sacrificar la justicia por el deseo de ser querido. Pero bueno, como en este capítulo no se ve tanto, ya digo, entraré en ese melón en uno de los múltiples capítulos de Tyrion futuros. Y voy a hablar sobre el tema de la cadena y el tema de la gestión que has dicho ahora. Primero de la cadena. Claro, nosotros en relectura lo entendemos, pero es muy interesante como Martin juega con esta cadena que aparece durante Choque de Reyes la primera vez. Y yo tengo el recuerdo la primera vez que le he dicho Choque de Reyes de ir viendo el tema de la cadena y decir, joder, ¿para qué quiere una cadena? ¿Para qué demonios quiere una cadena?
Y luego además, hasta que no tardas mucho en verla y aparece solamente durante un momento en un capítulo de Davos y ya Tyrion explica el plan después, pero como que no entiendes muy bien para qué quieres una cadena, ¿no? Seguramente además si no tienes tu mapa en la cabeza de Poniente sabiendo dónde está Rocadragón y dónde desembarcó el rey, que realmente están bastante cerca, la verdad. O sea, no... en barco no se tarda demasiado en ir de un sitio a otro, pero bueno, pero cómo maneja esto Martin desde el punto de vista de la construcción, de la narrativa, de la sorpresa que te da, me parece muy muy chulo. Y luego la gestión de Tyrion, vemos que Tyrion está haciendo cosas para alimentar la ciudad hambrienta, pero este es el primer Tyrion idealista. Más adelante, cuando avance la novela, Tyrion va a intentar preocuparse por la ciudad, pero va a haber un punto en que tire la toalla. Pero bueno, sí que todavía vemos... O sea, mi tesis es que Tyrion no en Juego de Tronos no es un villano. Al principio de Choque Reyes no va a ser un villano, pero va a acabar el libro y sobre todo va a acabar Tormenta de Espadas sigue siendo un villano, ¿no? Pero de momento todavía tenemos a un Tyrion idealista, a un Tyrion fresco, a un Tyrion que acaba de llegar y que está lleno de nuevas ideas, como alguien acaba de llegar a un trabajo o acaba de empezar una relación, que todo es del color de rosas, todo es muy bonito, tiene mucha esperanza, cree que todo va a salir muy bien. Pero este Tyrion, además con lo nihilista que es él y con lo cínico que es, este Tyrion luminoso creo que va a durar bastante poco. Sin duda es interesante el recorrido que hace Tyrion durante toda esta etapa en la que va a ser mano del rey. Y bueno, como bien decía ahora tanto Berta como Javi, ¿no? Pues ese final que le espera a Tyrion en Desembarco del Rey, porque luego sabemos que se marcha con todo lo que eso implica. Yo creo que Tyrion, me parece muy interesante lo que se ve en este capítulo, porque constantemente se nos está enseñando esa parte que ya conocíamos de Tyrion, de la vanidad, ¿no? Es decir, el cómo él pues se viste para la audiencia con los herreros y cómo se pone esa cadena, ¿no? Que sabemos que la cadena con las manos, precisamente. Y vemos cuando el comentario de, bueno, es que la sala de audiencias de la mano no es tan grande como la del rey, pero aún así se está muy cómodo, no sé qué, no sé cuánto, cuando va en esa especie como de, yo llamo camilla, pero no el palanquín ese, ¿no? Que bueno, pues va asomándose y está como muy, ¿no? Es decir, Tyrion es vanidoso, es un personaje vanidoso, es un personaje que le gusta la buena vida, le gusta tener dinero, le gusta disfrutar de los placeres de la vida y en ningún momento se nos esconde que sea así, ¿eh? Pero eso no impide, como se ha tachado muchas veces a Tyrion, de que Tyrion sea una persona egoísta o que no piense en el pueblo. Una cosa es que él no se sienta cómodo con la gente del pueblo, de alguna manera que sienta que es superior, que creo que es así, por esa vanidad y bueno, pues también por la clase que tiene. Pero eso no quiere decir que no se preocupe por la ciudad. Tyrion se toma muy en serio su trabajo de mano, no únicamente en las intrigas de palacio o para descubrir lo que ha pasado, etcétera, etcétera, sino que realmente él se toma en serio ese papel. Creo en parte porque cree que tiene algo que demostrar ya que su padre ha confiado en él, pero genuinamente creo también que es porque se preocupa por la gente de la ciudad y creo que en este apartado que nos ha presentado Berta podemos verlo, ¿no? Y de varias maneras. Lo vemos enfrentándose directamente a los deseos de su hermana cuando le dice a los herreros que dejen lo que están haciendo para dedicarse a hacer esta cadena, para defender a la ciudad del posible, luego lo sabremos, ahora no, pero lo sabremos para defender del ataque de Stannis. Lo veremos después cuando él reflexiona sobre todas esas medidas que ha llevado a cabo para intentar que la gente no pase hambre y para intentar que tengan provisiones para la guerra que se avecina. Lo interesante aquí es que Martin, por ejemplo, esta última parte, tanto la cadena como esta parte, son cosas que deja. Primero, lo de la cadena, no sabemos muy bien para qué es. En este momento no tenemos ni idea de que es para defender la ciudad. Pensamos que es un proyecto, porque tal y como se nos presenta, bastante loco, en plan, ¿qué le pasa a Tyrion porque decidiría hacer algo así? Y el tema de cómo trabaja para la ciudad, se nos hace un pequeño resumen, pero no vemos a Tyrion realmente trabajando en eso. ¿Qué es lo que el autor destaca de Tyrion en este capítulo? ¿Dónde vemos a Tyrion en escena? Es decir, hablando, realizando acciones, con detalle, con diálogos. 1. Inventándose rumores de una pobre niña que ha tenido Soria Gris. Y 2. Yendo con Varys a buscar la forma, a un burdel y a buscar la forma de poder escaparse cuando quiera con Shae. Eso es lo que el autor desarrolla en este capítulo. En cambio, las buenas acciones, entre comillas, una sí se nos desarrolla, pero todavía no sabemos por qué, y la otra directamente se nos comenta desde su punto de vista.
Obviamente esto no está hecho porque sí. Es decir, en este punto el autor es el que decide qué quiere destacar y qué no para formar una opinión a los lectores. Entonces, me parece interesante porque creo que es muy irónico. Tyrion siempre quiere que la gente lo quiera y que la gente valora lo que hace. Y me parece tremendamente irónico que el propio autor decida destacar precisamente todo lo contrario, ¿no? Y desarrolle precisamente los momentos, entre comillas, bajos de Tyrion, en vez de destacar, pudiendo haber desarrollado, por ejemplo, cómo él se encargaba de hablar con la guardia de la ciudad para buscar provisiones, cómo él se peleaba con la hermana para que pudieran abrir los bosques de Robert, en fin. Pero solo decide Martin destacar eso. Creo que es tremendamente irónico para el personaje, porque de alguna manera lo está poniendo en la misma situación en la que siempre han puesto a Tyrion, que es el hecho de fijarse en lo malo, ¿no? Entonces, creo que es un juego muy interesante, un poco, digamos, bueno, pues un poco duro para el pobre Tyrion por parte del autor, pero interesante, porque es como que el autor nos está diciendo, fijaos que aunque Tyrion hace cosas buenas, lo que os voy a desarrollar es la parte del burdel y la parte de Shireen. Y a nivel narrativo es un juego bastante interesante. Pues sí, no había caído justamente en que Martin aquí decide hacer justamente lo que hace el pueblo, ¿no? O lo que hace la familia de Tyrion con él. Y es, como yo has dicho, es casi irónico y yo creo que nada casual, ¿no? Que al final tienda a, digamos, dirigir la opinión de los lectores hacia esa opinión del personaje. No sé si al mismo tiempo puede responder a compensar un poco lo blanco que presentaba Tyrion en el primer libro. No sé si entiendes lo que quiero decir. Quizás el inclinar la balanza moral, la balanza de grises de Tyrion en este sentido. No lo sé, pero es una curiosidad en la que no había caído, ¿no? Hasta ahora que lo has señalado. Pero bueno, la cuestión es que tiene esta reflexión acerca de su gestión de gobierno por el camino, pero finalmente llega al burdel de Chatalla. Nosotros sabemos que esta localización es relevante y que ya ha salido anteriormente. Si no os acordáis, es este burdel en el que estaba la amante de Robert Baratheon y que fue asesinada junto a su bebé, junto a la pequeña Barra, que fue una de los bastardos de Robert. Así que por eso también se menciona la poca estima que Chatalla tiene hacia la reina, ¿no? La cuestión es que aquí toda esta pantomima que montan tanto Chatalla como Alayaya como Tyrion en este punto es un despiste orquestado por Varys para confundir a los espías que puedan estar siguiendo a Tyrion Lannister, y lo que realmente quiere Tyrion es encontrarse con Shae. Hasta el propio Bronn, que es, digamos, la persona más cercana a Tyrion en este punto, se sorprende al ver que Tyrion toma la decisión de abandonar a Shae, o bueno, no visitar a Shae, sino visitar un bordel nuevo, ¿no? Hasta él se sorprende de esa decisión, dándonos a entender que Tyrion ni siquiera a Bronn le ha contado la realidad de esta estratagema que ha montado junto a Varys y a Chatalla para encontrarse a escondidas con Shae, evitando pues las miradas indiscretas de esos espías de Cersei o espías de Meñique o espías, muy probablemente del propio Varys, que puedan estarle siguiendo. A través de la habitación de Alayaya, a través de un escondite en el armario, accede a un túnel secreto que, según le cuenta Varys, fue obra de una mano del rey anterior, ya hablaremos de ello, pero la cuestión aquí es que se inicia un diálogo bastante interesante con Varys, un Varys además bastante cambiado. Tyrion constantemente destaca lo diferente que es en todos los aspectos porque está disfrazado. Hasta su forma de caminar, su voz o su olor han cambiado con este disfraz, dándonos o reiterándonos una vez más la habilidad que tiene Varys para mimetizarse o disfrazarse de otras personas y así poder moverse con libertad por la capital. Y además hablan acerca de lo que pasó, la charla que estaban manteniendo en el Consejo Real acerca pues de esa carta de Stannis y sobre la realidad de los hijos de Cersei, ¿no? Lo que decía antes Bea, de que lo echaba de menos en esa charla del consejo, pues Varys dice que ya sabe todo lo que se tenía que hablar, ya sabe todo lo que decía la carta de Stannis y no le pilla por sorpresa ni lo más mínimo. Así que Tyrion aprovecha quizás para escarbar un poquito de información en Varys, y Varys realmente
o en primera instancia es bastante honesto. Dice que sí, que sabe la realidad de los hijos de Cersei, que realmente no está excesivamente oculta. Él habla de esos 8 bastardos de Robert, todos con el pelo negro, a diferencia de los hijos de Cersei, que son todos rubios. Un poco simplista a nivel genético, pero bueno, eso ya es otro tema. Y luego está la cuestión que Tyrion le pregunta de si fue él quien se lo contó a Stannis Baratheon, ¿no? O incluso a Jon Arryn. Varys dice que no, dice que él sabía el secreto desde hace mucho tiempo y que para qué contarlo. Así que él se descarta a sí mismo como el que le susurró todo esto tanto a Jon Arryn como a Stannis, y digamos que inclina la balanza o inclina las sospechas hacia Meñique, ¿no? Intenta hacer que Tyrion sospeche de Meñique en este sentido. Nosotros, como lectores, sabemos que tampoco hubiese sido muy lógico pensar que Meñique fuese el que hubiese revelado esta verdad a Jon Arryn o a Stannis, porque el generar este caos, que eso sí que es muy Meñique, pero en este caso no hubiese salido muy a favor del propio Meñique, ¿no? El que Stannis y Jon Arryn luchasen contra los Lannister, pero de alguna forma con esa ventaja, y que al final Stannis era el legítimo heredero en toda esta situación, pues no hubiese jugado muy a favor del propio Meñique. Así que nosotros como lectores sabemos que el hecho de que Varys incline esta balanza de sospechas de Tyrion hacia Meñique es un poco una jugada extraña, pero podría responder a que, como ellos mismos dicen al final del capítulo, Varys por ahora no confía del todo en Tyrion, así que qué mejor que hacer que esta persona que él considera inteligente, pero en la que no confía demasiado, se centre o se focalice o piense que el peligro está en el que es su principal enemigo en la capital, que es Meñique, ¿no? Así que yo creo que aquí Varys está jugando un poco a no me fío de nadie, voy a poner a estas dos personas inteligentes en contra y yo ya pues seguiré remando, ¿no? Como él mismo dice muchas veces. Así que es otra vez un juego político que hace Varys, y yo creo que otro enfrentamiento de titanes, como se suele decir, otra lucha de titanes aquí entre Tyrion y Varys, como al principio del capítulo era entre Tyrion y Meñique. Exacto, o sea, lo hablábamos en cuanto terminamos el resumen de que cómo, lo decíamos Bea y yo, de que cómo nos gustaba cuando hablan Tyrion y Varys, porque es eso, son como duelos de caballeros, o sea, no hay bravuconadas, no hay ningún tipo de amenaza muy de frente, pero es que lees y lo miramos entre líneas, como miramos nosotros todo con un ojo muy analítico, y los dos tienen muchísimo conocimiento de muchas cosas, al mismo tiempo no confían el uno en el otro. Varys, como decías ahora Berta, es una persona que al final él siempre ha tenido que remar a contracorriente, siempre ha tenido que estar buscando la manera de ser la persona con más información en la sala, y da gusto verles estos enfrentamientos, pues sobre todo en su inteligencia, por así decirlo. Luego es el hecho de, y lo digo desde mi perspectiva, de recordar cuando estaba haciendo la primera lectura de la saga, cada vez que aparece Varys con un disfraz nuevo. Y cómo, además, Martin se toma el trabajo de describir todo. Y en este caso, por ejemplo, nos describen que tiene cicatrices, que es algo que sabemos que, a ver, dentro de las descripciones que nos hacen de Varys, no las hace todo, o sea, con que tenga así cicatrices, ni que tenga barba, ni... Al contrario, es una persona como muy cuidada, por así decirlo, dentro de su forma física, pero es el cambio tan extremo que puede sufrir Varys cada vez que tiene que quitarse de encima las miradas que no necesita. Y de hecho lo habla con Tyrion en este punto de... Hay gente... Porque Tyrion le dice en plan de... Es que no he sentido que me siguiera gente de mi hermana. Y él les dice, hombre, precisamente si yo tengo gente... El hecho de que yo los haga funcionar para mí es porque sé que no los vas a ver. Y ese tipo de cosas, en plan, como los cambios físicos que mete y el hecho de saber de que todo el tiempo está en control de las situaciones, todo el tiempo tiene un ojo en todos sitios, hace que cada vez sea mejor y crezca el personaje en muchos aspectos. Y luego con lo de la parte en la que se ponen a hablar de las consecuencias del... que la gente sepa o no sepa la bastardía de los hijos de Robert.
bueno, de los hijos de Cersei en este caso, me encanta la manera en la cual él lo maneja todo desde la frialdad, como sí, a ver, yo lo sé desde hace muchísimos años, y lo que decías, verdad, es como que hay mucha gente que lo sabe o que lo intuye, pero que evidentemente pues nadie iba a decir nada, porque saben que se enfrentarían pues prácticamente contra el poder de Roca Casterly. Y eso hace que al final la conversación pues trascienda a esos momentos de que él diga, bueno, pero entonces lo que decías es muy simplista que digas simplemente de que todos los hijos de Robert tenían pelo negro y que estos no, pero de cara al espectador, de cara a la persona que está leyendo sobre todo la primera vez la saga, le vas dando como pistas de hacia dónde quiere Varys llevar a Tyrion y de cómo al final, durante mucho de esta parte de Tyrion gobernando, por así decirlo, Varys lo tiene por manga a él todo el tiempo. El final del capítulo es interesante cómo se nos presenta el tema del burdel de Chataya y Arayaya. Yo creo que lo debatiremos también en podcast futuros. También va a quedar un poco en la teoría del pesaje, pero bueno, el túnel secreto que lo ha mencionado un poco Berta de pasada, pero hay grandes indicios de que es obra de Tywin. Pero bueno, más allá del túnel, es muy interesante la presencia del burdel. Tenemos también aquí el segundo personaje de color en el canon de Canción de Hielo y Fuego, que el primero era el príncipe de las Islas de Hierro, Yalabarso, que vimos en el primer libro, pero recordemos que en el canon de Canción de Hielo y Fuego, Saruman Daxas no es de raza negra. La serie, por decirlo así, cambió el color de varios personajes para hacer la serie más diversa, que es algo que agradecemos, pero por ejemplo Salador Saan tampoco es descrito como de raza negra en las novelas, y aquí tenemos a Chataya y Arayaya, que van a tener su importancia, son personajes terciarios, pero sé que tiene aquí su importancia para la trama de Tyrion en Choque Reyes. Luego la verdad es que dejan de ser importantes más adelante en la historia. Y bueno, sin duda, más allá de la sorpresa del burdelo, lo mejor es el diálogo de Varys, ¿no? Yo creo que lo ha explicado Santi perfecto. Realmente, creo que también lo ha dicho antes Bea, ¿no? Es un placer escuchar a estos dos personajes tan inteligentes tener este duelo intelectual, hablando de política, de las trampas, de los hijos de Robert. Ya lo vimos, creo que fue en el primer capítulo de Tyrion, como Martin nos va ahora, por decirlo así, revelando todo lo que sospechamos en Juego de Tronos y todo lo que nos costó tanto descubrir en Juego de Tronos, el tema de los hijos de Robert, los bastardos, etcétera. Aquí se nos desvela sin ningún tipo de dudas para que quede muy claro. Y me gusta muchísimo ese final, ¿no? Cuando dice esa desconfianza entre Tyrion y Varys, que luego también vamos a leer en el futuro. Recordemos, Varys, por ejemplo, va a declarar contra Tyrion en el juicio de Tyrion, pero también, podría haber sido el presagio esta semana, pero no lo ha sido, pero también Varys luego va a ayudar al rescate de Tyrion, ¿no? Tiene una relación muy peculiar los dos. Yo creo que hay un cierto aprecio personal, la verdad, yo creo que se ven como gente parecida, como gente que son, pues eso, bastardos, tullidos y cosas rotas, en este caso un castrado, un eunuco y un enano, pero que tienen una gran inteligencia y que tienen que sobreponerse a estos déficits para triunfar. Y me llama la atención, y creo que siempre que comparten escena, pues Martin lo hace de maravilla. Yo la verdad es que opino, quizás son duras declaraciones o no lo sé, pero opino que de la misma forma que mucha gente dice que a muchas personas les cae bien Stannis gracias a los ojos de Davos, opino que Varys se vuelve mucho más interesante gracias a los ojos de Tyrion. Es decir, hasta el momento en el que Tyrion y Varys empiezan a compartir diálogo, realmente hemos visto a Varys, lo vimos hablando con Illyrio desde los ojos de Arya, pero no nos quedaba demasiado claro. Lo vimos hablando con Ned, pero la relación que tenían Varys y Ned era muy distinta. Pero aquí realmente Varys, aunque sigue manteniendo ese aura de misterio aquí y durante lo que queda de saga, cuando habla con Tyrion, cuando mantiene esas conversaciones, en mi opinión totalmente subjetiva, se vuelve más atractivo como personaje, ¿no? Porque creo realmente que nos deja ver un poquito más de su personalidad, de su inteligencia, de sus planes incluso, y creo que es también gracias a esta visión de Tyrion, ¿no? Y a estas conversaciones que mantienen. La verdad es que la parte del burdel a mí me parece un buen final de capítulo. Creo que como que Tyrion pasa por todos los estados, vamos a decirlo así, ¿no? Primero como la mano del rey en el consejo, luego dando él sus propias órdenes y por último, digamos, en el momento más íntimo, bajo, llámale como quieras, ¿no? Pero antes de eso tiene esta fantástica conversación con Varys que, como muy bien decía Javi, realmente se nos plantea todo el tema de los hijos de Cersei de la manera más sencilla, ¿no? Y es lo que decía, llevábamos todo Juego de Tronos ahí devanándonos los sesos de qué es lo que estaba descubriendo Ned y luego descubrimos que en realidad no es que Ned haya muerto por nada, pero es como, bueno, mucha gente sabía ya esto, ¿no? Y hasta qué punto ese silencio pues pudo ser
causa de lo que acabó con Ned Stark. Sea como, yo siempre poniendo la falquita de Ned Stark, que no falte. De todas maneras, me parecen muy interesantes ambos personajes. Los nombres son Chataya y Alayaya, creo que los he dicho bien, no estoy segura. Me parecen personajes interesantes porque nos desvelan también que el mundo es más grande, ¿no? Hasta ahora el mundo es más grande porque nos lo dice Daenerys, no sé cómo decirte, no porque nos lo diga ella, sino porque lo hemos visto en esos capítulos y ninguno más, ¿no? Aquí ya vamos empezando a ver, también lo vimos con Salvador San, pero empezamos a ver como ese crisol que también existe en Desembarco del Rey, y además Varys hay un momento que lo dice, ¿no? Las amantes de Robert eran de todos los colores. Es decir, creo que muchas veces es importante para los escritores que se mencionen este tipo de cosas para que no nos parezca que está todo demasiado cuadriculado y que realmente existe una realidad social y un tejido social en lo que es Desembarco del Rey, que nos lo imaginamos como una ciudad portuaria y por lo tanto que allí va gente de todo tipo, ¿no? Y de hecho, en este capítulo pues vemos cómo Chataya pues nos habla un poco más de la cultura de las Islas del Verano, nos parecerá mejor o peor, eso ya es otro tema, pero nos habla un poco más de esa cultura y vemos también el tipo de reacciones que tienen los ponientis hacia estas culturas y hacia esta gente, ¿no? Entonces me parece interesante porque a veces es necesario dedicar parte de los capítulos, parte de la narrativa a dar voz y a dar visibilidad a distintas personas, a los extras, que me gusta decir a mí. Los extras tienen importancia porque pueblan el mundo y nos lo hacen creíble. Y eso es muy importante para un lector. Así que sin duda esta escena del burdel, más allá de lo que han comentado mis compañeros de la conversación con Varys y Tyrion, que es muy interesante, quería destacar también el papel de estas dos personas, porque no son la señora que pasaba por ahí dueña de un burdel, sino que de hecho son cómplices de todo lo que está pasando con Tyrion y con Varys. Exactamente, y al ser cómplices, pues tendrán un destino complicado en un futuro próximo aquí en Choque de Reyes. Pero sí, lo habéis expuesto de maravilla, ¿no? Ya no solo es de importancia todo lo que hablan Varys y Tyrion en este punto, sino todo lo que rodea esta situación, ya sea pues la situación política en Desembarco del Rey, que como muy bien dices al final, esa premisa sobre la que giraba Juego de Tronos, que era el descubrir este secreto, al final en realidad era un secreto a voces y uno no deja de lamentar el hecho de que jugasen así un poco de forma injusta con Ned Stark, porque lo intentaban guiar sin ser verdaderamente claros con él, ¿no? Y aparte, pues todo lo que has dicho, ¿no? El cómo esos extras, esos personajes adicionales al final enriquecen también toda esta escena, todo este contexto y al final todo el mundo que ha creado aquí George Martin. Pero bueno, la cuestión es que vamos a dejarlo aquí porque Tyrion tiene bastantes capítulos en esta tónica política aquí en Choque de Reyes, así que ahora, Javi, vamos a pasar a que nos cuentes qué presagio y qué teoría nos has traído sobre este capítulo esta semana. Pues sí, como he comentado antes, era tanteable hablar del presagio sobre la cadena, pero bueno, yo creo que ya lo comentaremos más en el futuro y realmente pues tampoco tiene tanto misterio una vez que somos relectores el tema de la cadena. Pero bueno, así que me he centrado en el presagio, en una cosa que hemos hablado de este suceso en Juego de Tronos, pero vamos a enfocarlo desde otra manera, analizando a Cersei Lannister y su gestión más bien, ¿no? Y el presagio es lo siguiente. Cuando lo he leído me ha impactado porque no sé si Martin ya tenía en la cabeza cómo iba a acabar este acontecimiento. Dice esta frase: la araña teje sus redes secretas día y noche, dijo el gran maestre Pycelle con tono ominoso. Mis señores, yo no confío en él. Y efectivamente, hace bien el maestre Pycelle en no confiar en la araña, porque la araña le va a matar. Epílogo de Danza de Dragones, como ya sabemos, Kevan encuentra el cadáver del maestre Pycelle cuando va a buscarle para consultar la información, y justo después pues Varys y sus pajaritos matan al propio Kevan Lannister, ¿no? Entonces ya hablamos en su día de Kevan Lannister, hablamos de cómo creo que fue cómo nos impactó la muerte de Kevan, pero la idea es que Varys mata a Kevan, pero también mata a Pycelle porque estaba haciendo un buen trabajo. Y llevamos un libro y un poco el segundo y Pycelle no nos parece precisamente el más listo de la clase o el más espabilado, parece alguien muy fiel a los Lannister, pero no parece un buen gestor. Así que lo que yo os pregunto es si es que realmente es bueno Pycelle, si Pycelle se le da margen, si no está obedeciendo órdenes todo el rato de alguien como Tywin o de una inútil como Cersei, ¿es realmente bueno para el trabajo?
¿O es que Cersei era tan mala gobernante que en cuanto Pycelle hizo algo ya brilló como un gran gestor, como un buen político, como un buen líder? ¿Era bueno Pycelle o es que Cersei era realmente mala? Es lo que os pregunto a vosotros. Mi respuesta va a ser ninguna es correcta. y me voy a explicar. Quiero decir, Cersei era una gestora nefasta y Pycelle podría haber estado por encima. Puede ser, no digo que no. ¿Eso convierte a Pycelle en alguien realmente bueno? No. ¿Por qué entonces Varys decide asesinar a Pycelle al final de Danza de Dragones? Yo creo que no es que él considerase a Pycelle como un gestor hábil o un gestor, digamos, que pudiese solucionar todo el caos que se había gestado en esa situación política en la capital, sino que simplemente Pycelle en ese momento era un apoyo hacia la facción, digamos, tanto de Kevan como de un poco del equilibrio entre Lannisters y Tyrells. Y el deshacerse de Pycelle, el deshacerse de Kevan, deja a Cersei completamente aislada, que es lo que quiere Varys. Varys quiere que Cersei se sienta aislada con los Tyrell, que se sienta acorralada por ellos, que se sienta amenazada y que la líe. Que la líe a niveles estratosféricos. Que la capital se vuelva una locura. Que Cersei se vuelva loca por defender a los hijos que le quedan y que la líe a su manera. Entonces, ¿para qué? Pues para dejar una situación de inestabilidad que propicie pues la llegada del genial y maravilloso rey Aegon VI y uy, qué cambio, ¿no? Con Cersei todo era malo y con este Aegon todo es bueno. Pues es un poco eso. Pycelle y Kevan aquí en este punto significan ese equilibrio, ese puente entre Cersei, es decir, que Cersei sienta que tenga apoyos en la capital y que al mismo tiempo sepan tratar o equilibren un poco esa ambición que tienen los Tyrell, ¿no? Kevan es la máxima expresión de esto, es el querer apoyar a su sobrina, al mismo tiempo hacer que asuma las consecuencias de sus actos y al mismo tiempo que gestiona y cede ante los Tyrell, no confía del todo en ellos. Por eso hay que eliminar a este tipo de factores estabilizadores. Eso para mí no quiere decir que Varys confíe en que Pycelle por sí mismo, él solo, pudiese ser un buen gestor, ni muchísimo menos. Simplemente lo que yo creo aquí es que lo que intenta es dejar a Cersei completamente sola, que Cersei se sienta perdida, sin apoyos, sin ningún tipo de amistad, ni siquiera, es que no amistad, porque no es que ellos sean sus amigos, pero nadie de la casa Lannister está ahí para apoyarla, ¿no? Entonces, el aislar a Cersei creo que es el objetivo principal de Varys en este punto, para que ella sea el factor desestabilizador de todo lo que pase en la capital y así hacer que sea más fácil la llegada de Aegon VI. Pero eso no quiere decir que Pycelle sea bueno ni que Cersei, digamos, fuese tan mala, ¿no? Un poco un punto medio entre ambas. Sí, a ver, yo frente a esto, lo que sí es, le daría un poco más de crédito a Pycelle. Realmente creo que es una persona que lleva muchísimo tiempo en desembarco y que al final sabemos de que tiene esta preferencia, casi que lo hemos llegado a hablar, de hecho, en alguna teoría de que si fuese un Lannister, de hecho. Y yo creo que al final él lleva tanto tiempo en la capital y, a ver, no es el gran maestre porque sí, o sea, es una persona que tiene conocimiento, es una persona que, pues, ha cursado una vida de estudios, de trato frente a la corte, sobre todo, que evidentemente en este momento de su vida, pues ya, vamos a decirlo en palabras muy coloquiales, pues ya chochea. Pero es una persona que yo creo que al final, en el momento en el cual ha tenido que dar algún tipo de punto de vista, por así decirlo, puede llegar a serlo de manera inteligente. Cuando la situación le conviene, por así decirlo. Entonces, yo creo que frente a esto, Pycelle sí que debe tener algún tipo de capacidad. Sabemos de que la cosa también está en que está rodeado de gente como Meñique, de gente como Varys, que no le van a dar ni medio milímetro de espacio para que pudiera hacer algo. Y frente a lo que decía Berta, es muy cierto. Al final, el plan de Varys es aislar a Cersei. Que Cersei se sienta sola, se sienta desprotegida. Le quitan a su tío, que es su apoyo. Le quitan a Pycelle
que además ella llevaba bastante tiempo dejándolo bastante de lado en pro de meter a Qyburn. Esto es el cóctel perfecto para que esta señora entre en pánico, tome las decisiones equivocadas y, como muy bien decía Berta, pues al momento en el cual llegue a Aegon VI, la gente esté pidiendo a gritos un cambio y sea como, mira, yo os he traído el cambio que estáis pidiendo a gritos, abrazarlo a maneras muy fuertes. Por lo tanto, estoy también como en ese punto de que es un punto medio, pero creo que puede tener mucho más peso el que, por todos los años de experiencia y por todo el convivir en la corte, Pycelle pues tenga un poquito más de mérito. Opino un poco con mis compañeros, la verdad, tengo poco que aportar al respecto. Simplemente decir que en su día cuando pasó lo de Kevan y lo de Pycelle me sorprendió bastante porque por lo general no vemos que cuando hay la matanza de alguien por parte de alguien como Varys o de Meñique, no suelen ser normalmente por su mano, vamos a decirlo así, ¿no? Matan a Ned porque, bueno, algunas personas piensan que porque Meñique le susurró a Joffrey, no sé qué. Es como que me sorprendió bastante esa muerte de Kevan tan directa, quizá porque era como un secundario dentro de los Lannister, vamos a decirlo así, pero evidentemente totalmente de acuerdo con mis compañeros, es que poco le quedaba ya a Cersei. Es que le quedaba muy poco y sabemos, y obviamente Varys sabe, que Cersei, como muy bien decían mis compañeros, es inestable, es una persona obsesiva, calculadora, pero que cuando pierde el control es totalmente imprevisible. Y lo sabemos, lo que le interesa a Varys es llevar sus tiempos y cuando haga falta calma, calma y cuando haga falta caos, caos. Y lo que necesitaba Varys en ese momento era caos y la mejor manera de conseguirlo sin duda era esa después de todo lo que había pasado Cersei. Así que poco más que añadir, simplemente eso, que me sorprendió la muerte de Kevan, que es un noble de una mano tan directa como la de Varys, pero no la de Pycelle, honestamente. La de Pycelle no, porque no deja de ser un consejero y por lo tanto pues quizá era más fácil acabar con él de lo que probablemente era Kevan, ¿no? Entonces, sin duda, hubiera sido raro también, ¿no? Que Pycelle se hubiera quedado vivo y Kevan no. Es como, bueno, hay que cortar este suministro y Pycelle, como decía Santi, ya es un hombre pues que ya está mayor y que va a ser siempre fiel a los Lannister y que, bueno, pues creo que era algo consecuente con los planes de Varys. A ver, habéis comentado varias cosas vosotros. En algunas estoy más de acuerdo, en otras menos. Yo creo que Cersei es muy mala. Muy mala. En este rey nos publicamos la semana pasada un artículo muy cortito recordando que es que Cersei dura 3 meses como reina. O sea, récord de incapacidad. En 3 meses capaz de hundir lo que había hecho su padre y acabar siendo prisionera de la Hace de los 7. Es realmente muy, muy, muy mala. Darle el poder construyes una flota y se la das a un tipo que es un bastardo, que es que en cuanto se la das se va a convertir en un pirata, llevándose toda la flota que has construido, todos los recursos que has diezmado tras la guerra, resulta que se los das a un tipo del cual has conocido hace un rato, como es Aron Aemare, solo porque es guapo y te recuerda a Raegar. De verdad, creo que es muy, muy, muy mal hacerse como gobernante. Y habéis comentado una cosa con lo que sí estoy de acuerdo, y es que no creo que... Habéis dicho que no queréis que Pycelle sea tan bueno, sino más bien porque es un apoyo, ¿no? Pycelle va a ser siempre fiel a los Lannister, y quitarle de encima va a hacer que Cersei esté aún más sola cuando vuelva a gobernar tras la muerte de Kevan y el propio Pycelle. Y eso va a provocar que todo sea un desastre cuando gobierne en vientos de invierno, que sospechamos que al menos va a tener cierto poder, al menos al principio del libro. Más aún con Margaery todavía siendo prisionera. Pero bueno, pasamos a la teoría de esta semana. O sea, no os voy a preguntar si el túnel lo construyó Tywin, porque ya no me parece ni teoría. Me parece que es una cosa que yo creo que hay bastante poco debate, ¿no? Lo que sí que se nos presenta en este capítulo es que igual en un podcast futuro lo abordamos como haciendo en este capítulo, analizando el túnel y Tywin por otro tema. Pero lo que vamos a centrarnos aquí es la relación del túnel de Tywin con un personaje. Y es que hemos visto que este túnel que construye Tywin para poder llegar de manera secreta al burdel de la Yaya. Luego vamos a verlo en otro capítulo de manera más clara y veremos ahí por qué pensamos que es Tywin con unas cosas rojas y amarillas, sospechosamente Lannister. Pero la cosa es que lo que está claro es que, como se dice en este capítulo, una mano del rey construyó este túnel. Y resulta que una mano del rey, que dejó de ser mano del rey un año antes de nacer a la Yaya,
llamada Tywin Lannister, es muy sospechoso que estuvo ahí, estuvo siendo mano del rey, dejó de ser mano del rey y al año siguiente nació la Yaya. Sin más dilación, sin más preámbulos, ¿podría ser Tywin el padre de la Yaya? Esto tendría unas implicaciones tremendas, luego las comentaré después de responder vosotros. La relación de Bronn, de Tyrion, incluso de Oberyn Martell con Alayaya, tienen del propio Tywin, tienen aún más interés si pensamos que es su hija. Así que bueno, sin ambajes, sin más medias tintas, ¿creéis que Tywin? ¿Creéis que Alayaya y Tyrion son bastardos? ¿Son hermanos hermanastros? ¿Creéis que Tywin es el padre de Alayaya? Ya digo, me estoy recreando porque sabéis que me cae muy mal el personaje de Tywin y me gusta esta degradación aún más suya. Degradación, vamos, que simplemente es la hipocresía de que él creía que era, o sea, a todo el mundo le vendía la imagen de yo soy la persona perfecta y al final tenía los mismos problemas que tiene todo el mundo en Desembarco del Rey. Pero vamos, no lo sé. La verdad es que no lo sé, lo he intentado pensar desde que vi la teoría en el guión cuando nos la pasaste y realmente es como... Sería algo curioso que, para empezar, dudo que nos lo respondan. O sea, mira cómo te lo pongo. Creo que de hecho es una de esas cosas que Martin se va a guardar. O sea, que puede que deje pruebas de cosas, pero que nunca te lo diga a la cara. De la misma manera en la cual dudo mucho que en algún momento nos diga si Tyrion es un Targaryen. Pero hombre, sería muy gracioso que al final las dos cosas fueran ciertas. O sea, que Tywin tuviera una hija prostituta, una bastarda prostituta, y que su hijo reconocido, que tantos revuelos ha hecho por Poniente, que tanto odio y tanto... Bueno, es que amor, nadie le tiene amor a Tyrion, pero, o sea, dentro de la saga. Pero que tantos odios y tantas cosas ha causado, no fuera realmente hijo de él, sino que fuera un recordatorio constante de que habían deshonrado a la mujer que él amaba. Entonces, porque además, en mi cabeza, si Tyrion es un Targaryen, Tywin lo sabe. O sea, y no puede hacer nada porque sería mancillar su honor. Entonces, frente a ello, me parece una teoría muy interesante, pero, de nuevo, creo que será de esas cosas que puede que sí o puede que no nos dejen miguitas en el camino para mostrarnos, pero que dudo que las vayan a decir directamente. Pues es una pregunta interesante. Debo reconocer que en parte sería bastante fantasía que la Yaya fuera hija de Tywin, sobre todo porque en este capítulo como que Chataya nos dice que su hija, aunque tiene sangre de Islas del Verano, nació aquí. Con lo que todo parece indicar, siendo Chataya una mujer a la que no se le conoce esposo, pues que fuera fruto de, bueno, pues eso, ¿no? De algún tipo de relación de este estilo, ¿no? De relación de burdel, vamos a decirlo así. Esto unido al hecho de que se nos menciona lo de la mano y que nosotros como lectores ya sabemos o intuimos, prácticamente estamos seguros de quién es esa mano, sin duda es bastante interesante, debo decir. Claro, es cierto, como muy bien decía Javi, ¿no? Con los eventos que tendrán lugar más adelante, con todo el tema de cuando Tywin la manda a azotar, etcétera, pues claro, es un poco retorcido y morboso pensar que realmente él es el que daña a su propia hija bastarda sin saberlo. Pero por otro lado creo que lo sabría. O sea, creo que Tywin sabría esa información. Porque al final, bueno, tengo la sensación de que lo sabría. Creo que alguien se lo habría dicho, creo que se hubiera enterado de que tiene una bastarda por ahí. Honestamente, aunque no creo que mucha gente se atreviera a decirle directamente a la cara a Tywin que el nombre es Alayaya, es su hija bastarda. Tenía un pasadizo directo a ese burdel en particular. Quiero decir, no creo que fuera cosa de una noche de, ay, voy a ver qué pasa. Creo que, bueno, pues tenía un canal directo para ir allí varias veces, con lo que si nacía una niña fruto de tal, probablemente se hubiera hecho preguntas. Y no sé si incluso podría haber ocurrido que hasta podría ser que se la hubiera querido cargar, que podría ser. Entonces yo creo que si es hija de Tywin de alguna forma lo sabría, se habría enterado. Así que yo creo que no lo es. Aunque reconozco que es bastante salseíto lo que comentas. Pero si tengo que dar una respuesta, yo creo que no. Pero simplemente por eso, porque creo
que Tywin lo sabría y creo que habría actuado en consecuencia. Dudo mucho que después de tomarse todas las molestias de crear ese sitio secreto, ese pasadizo secreto, etcétera, no lo tuviera todo muy atado. Y hubiera dejado a una hija bastarda por ahí sin ser conocedor de eso o sin haber hecho nada al respecto. Pues aquí tengo que estar de acuerdo con Bea. Yo creo, a ver, yo soy siempre fan de la fantasía, eso lo sabéis. La fantasía y el salseo, yo digo que sí siempre, pero hay veces en los que hay que poner el freno a la fantasía y ser realista y decir que no. Y este creo que es uno de esos casos. Creo que esto es un poco el afán que tenemos muchas veces los lectores de todo el mundo es hijo de todo el mundo está relacionado con los otros personajes que conocemos y esto nos encanta porque trae el salseo pues que trae, ¿no? Pero en este caso creo que hay demasiadas pocas evidencias a favor y como ha dicho Bea, la lógica del personaje de Tywin Lannister juega un poco en contra. Es decir, si tú tienes un túnel conectado con la habitación de Chatalla directamente, es porque, digamos, es su prostituta de confianza, vamos a decirlo así. Entonces, si está embarazada o si tiene una hija tuya, pues entiendo que alguien como Tywin tomaría medidas al respecto, ¿no? O que se intentaría deshacer de esa hija o que, no sé, se cargaría a Chatalla embarazada. De Tywin yo me creo cualquier cosa. Entonces, creo que mantenían esa relación, que Chatalla sí es una persona muy muy discreta a todos los niveles, es decir, que ella nunca va a revelar este tipo de secretos que tiene con sus clientes, sea con Tywin o sea pues este secreto que tiene ahora con Tyrion. De hecho, ellas van, tanto Chatalla como la Yaya van a sufrir las consecuencias y aún así se van a mantener firmes en este sentido, ¿no? En ser discretas con su trabajo a pesar de las torturas a las que le somete Cersei Lannister. Y a este respecto, quiero decir, creo que Martin nos hubiese dado algún tipo de pista más si esto fuese así, ¿no? O que nos habría dado algún tipo de guiño de estos que hace él que lo pillas a la 14ª vez que lees la saga, ¿no? ¿Que hubiese sido una fantasía? Sí, porque además hay interacción. Tywin a la Yaya y además no es buena. Tywin es una persona que manda azotar públicamente a la Yaya. En el caso de que esto fuese real, de que fuese su hija, sería bastante heavy, ¿no? Algo así, ¿no? Que él, aun sabiendo, o no, pero imagina, hipotéticamente sabiendo que esta es su hija, aunque sea una bastarda, aunque tú no la conozcas, que la liberas de las zarpas de Cersei y la entregas a que sea azotada públicamente, pues es un poco... ¿Me lo creo Tywin Lannister? Sí. Pero es un poco un evento bastante grave como para no insinuar que es su hija, si es que es así, ¿no? Así que yo me inclino a pensar que no lo es, que la explicación más sencilla suele ser la correcta y es que, pues no, pues Chatalla tuvo una hija y ya está. Y que no tiene por qué ser hija de Tywin Lannister. Pues lo siento, pero estoy totalmente en desacuerdo y creo que no es nada rebuscado ni buscarle 3 pies al gato. Yo creo que hay muchas pistas de esto, pistas muy ocultas como le gusta a Martin hacerlo, pero yo estoy bastante convencido. Voy a intentar rebatir un poco lo que habéis dicho y si quieres me respondéis, ¿no? Pero bueno, primero, el burdel lo abre la propia Chatalla, porque además se dice que el túnel es reciente. Las dos únicas manos del rey que están en el tiempo suficiente como para hacer algo así son Jon Connington y Tywin Lannister. Y Jon Connington, pues sabemos que el tema de las prostitutas no le iba demasiado. La otra opción es Jon Arryn, pero no encaja bastante, sobre todo cuando luego vemos el túnel, ¿no? Entonces, bueno, el túnel no parece que tengamos muchas dudas de que el túnel se abra de Tywin. Entonces, Tywin responsable del túnel. Segundo punto, dice Chatalla que lleva mucho tiempo, que ha trabajado mucho para construir este establecimiento, así lo menciona el capítulo. Dice literalmente la frase, me alegra que la mano esté satisfecha. Vaya, igual no es la primera mano a la que deja satisfecha Chatalla. Pero bueno, esa frase también me parece bastante clave. Y luego un elemento fundamental. Habéis dicho, bueno, es que Tywin no se permitiría hacer esto, Tywin no sería así. Es que tenemos una imagen de Tywin que no se corresponde con la realidad. Tywin sí que da al público esta imagen de no tengo fallos, pero recordemos, Tywin se acuesta con Sai. Si hubiera trascendido lo de Tywin con Sai, que hubiera sido muy fácil para Varys hacerlo, ya no hace falta porque muere. Pero sería acostarse con la prostituta con la cual se estaba acostando su hijo.
Una prostituta que además es público que se acostó con su hijo porque lo declaró ante todo ese embarco el rey, cómo habían tenido la relación, las cosas que hacían. Varys o Meñiques hubiera querido por intereses, hubieran filtrado muy fácilmente que la prostituta del enano era ahora la prostituta de la mano del rey. ¿Cómo alguien como Tywin puede acostarse con alguien como Sai? Pues porque hay un punto de Tywin en el cual deja atrás todo su ambiente serio y rigor y le puede las ganas de pecar o la perdición o el recrearse con prostitutas. Tywin es un putero, así de claro, y ha estado con putas antes y está con putas ahora. ¿Y por qué no va a estar con Chatalla? Y si está con Chatalla, ¿por qué no va a tener una hija como a la Yaya? Además, se encaja muchísimo que haya estado con Chatalla porque para Chatalla, si acaba de construir un establecimiento, pues nada mejor para congraciarse con la mano del rey que tener relaciones con él. Además, hemos visto cómo Chatalla ve que las relaciones sexuales para ella pues no es una cosa mala, porque es para ella incluso una cosa religiosa, por las Islas del Verano, etcétera, etcétera. O sea, me parece bastante poco cuestionable que Chatalla y Tywin se acostaran y tuvieran relaciones. Y luego la duda es si Tywin sabe o no que esta hija de Chatalla es suya. Puede ser que a la Yaya puede ser que por protegerla no le dijera que es su hija. De hecho, me parece bastante sensato y bastante inteligente. Pero yo me parece poco discutible que tuvieron relaciones. Y a partir de ahí, después de tener relaciones, que Chatalla pues le ocultara la información a Tywin. Y qué irónico sería, ¿no? Tyrion habría casi dormido con su medio hermana. De hecho, aquí Tyrion se ve pues claramente atraído por a la Yaya. Y si no fuera por Sai, se hubiera acostado con ella. Bronn duerme con ella. Entonces Bronn habría dormido con la medio hermana de quien es su patrón y su protector, que es Tyrion. Oberyn Martell también está con ella. Oberyn Martell habría dormido con la hija de su enemigo mortal, que es Tywin Lannister. Cersei habría ordenado a su medio hermana ser prisionera por culpa de su auténtico hermano. Y Tywin, como habéis dicho vosotros, habría hecho azotar a su propia hija. Joffrey podría haber matado a quien hubiera sido su tía. O sea, me parece que tiene tantos ecos y tantas cosas y además, creo que lo ha dicho Santi, es que además nunca vamos a descubrirlo. Como Tywin está muerto y Chatalla y la Yaya han sido alejados en la historia, seguramente nunca lo descubramos, ¿no? Pero ya digo, en mi opinión, lo tengo clarísimo y Tywin es efectivamente el padre de la Yaya. A ver, solo una cosita con respecto a lo que has dicho. Yo no cuestiono que Tywin y Chatalla se acostaran. De hecho, estoy convencida de ello. Precisamente porque tienen como digo, un canal directo, y lo he dicho, un canal directo. Por lo tanto, seguro que se han acostado. O sea, yo no pongo en duda que se hayan acostado y desde luego no creo que Tywin no sea capaz de eso. Con toda la exposición que has hecho, estoy totalmente convencida. De hecho, sí, Tywin es un putero porque para eso se construye un túnel directo a un burdel. O sea, eso tienes que tener muchísimo interés en eso, ¿vale? Entonces, no cuestiono que Tywin sea un putero, no cuestiono que Tywin se acueste con Chatalla. Lo que cuestiono es que Tywin sea el padre de Alayaya. No por falta de oportunidad o porque no se hayan acostado, sino porque creo que los hechos o cómo se hubiera comportado Tywin hubiera sido distinto. Creo que Tywin hubiera sabido, insisto, que es el padre de la Yaya, porque Tywin, seguro, como decía Berta, tenía una relación bastante, digamos, ¿cómo se dice esto? Pues bastante seguida con Chatalla, o sea, no era una cosa de una vez, no era esporádico, porque si no te haces un túnel para eso, bastante seguida, y por lo tanto, si ve que Chatalla se ha embarazado, de hecho, hasta es posible que Tywin dijera, solo quiero que te acuestes conmigo y con nadie más, ¿sabes? O sea, perfectamente podría haber dado esa orden. Bueno, ¿y te imaginas que de ahí se le haya hecho su corazoncito? Claro, O seguro. sea, el pobre Sí, señor sí. lleva muchísimo tiempo solo. O sea, Sea como sea. todos tenemos derecho a segundas oportunidades. Es que Tywin yo creo que nunca hubiera permitido que una hija bastarda suya estuviera tranquilamente en Desembarco del Rey dando vueltas con la posibilidad de que en algún momento soltara esa bomba. Si Tywin lo que intenta es esconder esa faceta suya a cualquier precio, si Tywin se entera de que tiene una hija viva dando vueltas por Desembarco, que en un momento dado a cualquiera que se presente en ese burdel, ya sea un soldado, ya sea un Oberyn, ya sea tal, le suelte la bomba... Vamos, Tywin con el carácter que tiene jamás hubiera dejado ese cabo suelto, jamás lo hubiera dejado.
Jamás. Además, él realmente, lo vemos con Tywin, él desprecia el tema de bastardías y cosas. Él no. O sea, una cosa es que sea putero y la otra es que tenga a su hija bastarda dando vueltas por Desembarco del Rey y acostándose con cualquiera, sabiéndolo y sin hacer nada. Estoy convencida de que o la hubiera mandado lejos o algo peor. No la hubiera dejado ahí dando vueltas. Y dudo mucho que Tywin no se hubiera enterado de que a la Yaya era hija suya. Lo dudo, pero absolutamente. Entonces, esas son las dos opciones por las que creo que no es su hija. Que eso, insisto, no quiere decir que no se acostará con Chatalla, que estoy plenamente convencida de eso, la verdad. A ver, te voy a hacer la contrarréplica porque, o sea, primero puede ser que Tywin no supiera que es su hija porque a la Yaya la veo capaz, a Chatalla la veo capaz, siempre confundo Chatalla y la Yaya. A Chatalla la veo capaz a la Yaya la veo capaz de mentir a Tywin y que Tywin se lo crea, porque yo creo que a Chatalla esto puede que lo sepa manejar. A la Yaya creo que lo puede saber manejar, ¿no? Pero la otra cosa es que, siendo de raza negra y con toda la gente que va a ese burdel, o sea, yo creo que Tywin sí que es capaz de dejar muy claro, si lo supiera, que digo, yo diría que no lo sabe, pero no estoy seguro. Estoy mucho más seguro de que es su hija, de saber si no lo sabe o no, pero creo que si lo supiera, creo que es capaz de amenazar con todo el poder de Robb Casterly y con todo el oro de allí y con toda la fuerza y lo despiadado que es, amenazar de cómo se filtre, moriréis y seréis torturadas y vamos, este secreto jamás se puede saber, y ser capaz de manejar la información, igual que a controlar la información de que es un putero durante tanto tiempo. Seguro que ha estado con más prostitutas y nunca hemos descubierto que es un putero hasta estas joyitas o estas pistitas y luego lo de Side. O sea, creo que Tywin es capaz de controlar el flujo de información para que no se sepa. Y la segunda cosa, yo creo que él piensa que eso, que como es de raza negra y como, no sé, una descripción demasiado clara de Yaya, pero no se dice que sea rubia, pues claro, pues ¿quién va a pensar que es hija de Tywin? Pues si es una chica morena que tiene el pelo no rubio, pues nadie va a vincularla con Tywin Lannister, que es rubio. Entonces creo que nadie, viendo a la Yaya, a Chatalla, va a pensar, es hija de Tywin Lannister, porque es que no se parecen en nada. Entonces, pues como la semilla no es fuerte, creo que creo que Tywin puede estar muy tranquilo con este hecho, ¿eh? Y de hecho puede que hasta Martin lo haya hecho aquí adrede. Puede que Martin aquí lo haya hecho adrede en plan, vamos a hacer que Tywin tenga una hija que físicamente no se parece en nada a ella, así nadie lo va a poder ver el parecido, ¿no? Ya digo, como veis, me habéis súper convencido esta teoría, ¿eh? Y fíjate que os tengo a los tres en contra, sobre todo a Berta y a Bea, pero me veis aquí muy convencido y entiendo vuestros argumentos, pero no me habéis convencido en absoluto, la verdad. Claro, pero es que aquí es pasarlo un poco en la nada, en simplemente que lo único que podemos deducir de aquí es que Tywin tenía una relación con Chatalla, porque Chatalla la mantenía con no sé cuántos hombres más por su trabajo. Entonces es como, podría ser hija de Tywin o no. Al final, si el autor no da más pistas al respecto, no sé, a mí me parece un poco sustentar en la nada, ¿no? En elucubrar. Quiero decir, pues ahora yo puedo decir que el panadero 3 era como es hijo de una prostituta, pues también es hijo de Tywin, ¿no? Pues no sé. Quiero decir, mi queja no es a que si nos ponemos a elucubrar no tenga sentido, sino que Martin no ha dado evidencia suficiente para plantear esta teoría más allá de una relación de Chatalla y Tywin, como Chatalla la ha tenido con Bronn o Chatalla la ha tenido con, probablemente, no sé, Meñique, pues no lo sé. Entonces, no sé, me parece un poco que Martin no ha planteado una pista, quiero decir, que nos dirija en ese sentido. Pero bueno, al final las teorías están para eso también, ¿no? Para jugar un poco a qué podría haber, cómo pudo haber pasado todo esto. A ver, o sea, si me deja replicar, estoy siendo un poco pesado, pero me parece que, o sea, pista más clara de si además creo que vosotros estáis de acuerdo en que efectivamente tuvieron relaciones sexuales, pues ahí tienes el primer paso para que tengan una hija, tener relaciones sexuales, decir, o sea, esto no viene de la nada. Sí, pero quiero decir, eso si me dices, si Chatalla dice una frase como en referencia a Tywin, como diciendo que solo había estado con él, o que si fuera Joanna y Aerys, por ejemplo, que es una noble y que puede ser que Aerys se rumorea que la forzó, que la violó, todavía, pero Chatalla es prostituta, puede ser hija de medio desembarco. O que Chatalla dirija una frase a Tyrion rollo, que los Lannister no sé qué, no sé cuántito, ¿no? Pues como dando a entender que ha tenido relación con otros Lannister, pues te digo,
bueno, en plan, como que Chataya guarda ese recuerdo por algo, ¿no? Como que es importante para ella. Pero es que Chataya no hace referencia absoluta a nada. La única pista que tenemos de la relación de ambos es el túnel. Y es como, sí, ¿sabes? La relación tenían, pero que sea hija ya me parece, me falta un paso más, ¿no? Para... O sea, yo aquí estamos en desacuerdo, pero digo, más allá de eso, medios motivos, o sea, siempre decir una teoría, medios, motivos de oportunidad y qué aporta la historia. Bueno, aporta la historia toda la enorme ironía de eso, de Tyrion a punto de acostarse con su medio hermana, de Bronn durmiendo, de Oberyn durmiendo, Cersei azotando, Tywin azotando, Joffrey a punto de matar a un personaje que es la hija de Tywin Lannister. Entonces sí que aporta la historia por la relación que tiene todos estos personajes que se vinculan con Alayaya, con el propio Tywin. Entonces aporta la historia y luego pues hay medios motivo oportunidad. O sea, puede suceder porque se han acostado, misma época temporal, año 282, año 283, es decir, cuando uno deja ser hermano del rey es cuando construye el Burdelella, no sé. O sea, puedo entender que no estéis de acuerdo, pero no me parece que no estés... Justamente por medios, motivos y oportunidad, a mí lo que me falta aquí es el motivo de Martin. Tú dices que añade algo a la trama, el que Alayaya tenga estos encontronazos y saber que son medio familia, pero para mí no añade nada a la trama. Es decir, para mí es igual de horror lo que le hacen a esta chica sin ser hija de Tywin Lannister que si lo hubiese sido. Quiero decir, para mí... Solamente añade hipocresía a la actitud de Tywin, ya está, o sea... Claro, pero es una hipocresía que ya está construida en el túnel, en Shae, y quiero decir, eso ya existe en la trama. No aporta. Que Tywin ordene azotar a su propia hija, para mí, aporta mucho. Pero bueno, estamos en desacuerdo. Pero si Tywin ha mandado a matar a Tyrion, o sea, a partir de ahí... Pero es que es algo que ya está construido eso, es decir, ya estás construido en torturar a Tyrion, claro. Bueno, pues es una prueba más. La cosa es que aquí en este caso no sabemos, que es el debate que ninguno lo tenemos, o sea, yo no tengo claro si lo sabe o no Tywin, si es su hija o no. Pero toda esta la ironía de Cersei, o sea, no pasa nada, estamos en desacuerdo, pero para mí sí hay bases y sí que aporta. Pero bueno, no pasa nada por disentir. Que la gente lo comente, Ese es el desacuerdo, que para mí no aporta. Entonces, claro, es lo que decimos siempre, ¿no? Que los oyentes opinen al respecto, que además nos hemos entretenido aquí, los hemos entarzado aquí al respecto de Alayaya, y además tendremos más oportunidades de hablar de estos dos personajes que, como bien comentaba antes Bea, pues no son simples extras que aportan al mundo, que también, sino que tienen su participación a toda esta intriga que han montado Varys y Tyrion para ocultarse de estos espías de la corona. Pero por ahora vamos a dejar hasta aquí el análisis de este capítulo y queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, mencionando especialmente a las manadas de Fantasma, Verónica de Stark, Elendor, Luna de Jade, Lady von Garstein, Cindy Clery, Christopher Camacho, Anya y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Pablo Villagómez y María de Castro, y a la manada de Piento Gris, María de Jesús Ruiz, Belén Albeza, Verónica BW, Manuel Mateus, Rodrigo Sampaio, Isabel Santos, Miguel Arias, Tony Pons, Raiza Monroy, Carmen Vera, Juan Gutiérrez, María Fresno, L. Martín, David El Morao, Antonio Balmon, Paola Salazar, Blay Gerich, Paula Alonso, Luis Eduardo Saavedra y Edu Rojas. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter. Y podéis usar, como siempre, el hashtag PreguntasLCC. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.